Bueno, vámonos a esta tercera parte de lo que os quiero contar. Vámonos a esta tercera parte porque yo estoy convencido que hay muchas de las cosas que hoy vamos a tratar aquí que se han ido diciendo, todo lo que vais a ver son cosas que se han ido contando y se han ido diciendo, pues que realmente, pues seguramente no os acordaréis. Y nosotros lo que hacemos es hacer un pequeño repaso en nuestros 3 capítulos que estamos haciendo para que os acordéis de todo lo que han ido diciendo. Porque han sido muchos meses y en esos meses se han llegado a decir auténticas barbaridades. Y como Internet es tan grande y se puede recuperar casi todo, pues lo que hemos hecho es un trabajo, tanto el staff, que han estado enormes, Chari, Diego, Eva, han estado enormes ahí recopilando información, recopilando vídeos para vosotros, para ver todo lo que ha pasado y todo lo que ha ocurrido. Y tanto yo como preparándolo, pues para traeros lo que estáis viendo estos días, que es esa recopilación de información de dimes y diretes de lo que dijeron en cada momento. Pero llegados a este punto, que son las 21:59 en punto, hora española, 22 horas españolas, peninsular española, vamos a arrancar, ahora sí que sí, con el circo mediático de los Sancho. Muy buenas noches, señoras y señores, niños y niñas, lagartos y lagartijas. Hoy os traemos en el sombrero del chistón los chubasqueros de Carmen Malfagón, Rodolfo Sancho, Ramón Chipirrás y Marcos García Montes. Muy buenas noches, muy buenas noches. Ya hemos dado apertura a este último capítulo. Lo de los chubasqueros es una de las cosas que vamos a hablar y vamos a tratar. Pero antes de nada os quiero enseñar un primer vídeo que quiero ir recordando qué fue lo que pasó y lo que se dijo. El vídeo está datado del 7 de agosto del 2023. Días de que hubiera ocurrido el crimen. Y analizamos las 4 versiones de Daniel Sancho tras el presunto asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. Así se titula. Y sin más dilación, sin más demora, os lo voy a poner para que lo veáis. Por las cámaras de seguridad sabemos que Daniel llega a Tailandia, martes 1 de agosto. Esa mañana Daniel acude a un supermercado para comprar bolsas de plástico, un cuchillo de grandes dimensiones y productos de limpieza. Es a las 9 de la noche cuando se presenta en una tienda de alquiler de kayak y ofrece hasta $1000 por una de las embarcaciones. Es un dato relevante el hecho de que el ticket de compra parezca que es anterior, o así lo dicen las informaciones, a la data de la muerte. Miércoles 2 de agosto, 3 de la tarde. Daniel recoge a Edwin en el aeropuerto. En estas imágenes se ve a ambos viajando en moto por la isla. Comen juntos y luego van al hotel, el punto en el que se pierde el rastro de Edwin. Según relata el propio Daniel Sancho, ambos pelean en la habitación y la disputa presuntamente acaba con el cirujano muerto. Posteriormente, según la policía, Sancho presuntamente troceó el cadáver en al menos 14 partes que distribuyó en varias bolsas. La siguiente imagen de Daniel es esta, también en la moto, pero ya sin Edwin. En su lugar transporta una bolsa de deporte aparentemente llena. Tras el asesinato, Daniel supuestamente decide deshacerse de las partes del cuerpo. Lleva varias bolsas a un vertedero y sobre las 11 de la noche con el kayak arroja más bolsas al mar. Todo en menos de 6 horas. ¿Pero es posible que una sola persona sea capaz de hacer todo esto? Sí se podría decir que una persona que es chef pues tiene unos conocimientos que no tendría el común de los mortales sobre dónde están las articulaciones o qué tipo de filo necesitas para llevar a cabo según qué cortes. Jueves 3 de agosto. Daniel Sancho limpia la habitación y el baño y posteriormente abandona el hotel. Pero ese día, tan solo unas horas después, se encuentran algunos de los restos arrojados en el vertedero. Por la noche, Daniel acude a una fiesta. Una persona en una circunstancia así no es tan importante el que hace porque a veces puede intentar disimular. Y sin embargo, estar en la fiesta pues nervioso, agitado, inquieto, con una actitud, bueno, pues desconfiada. A mí me parece que nos falta todavía por saber. Al terminar, se desplaza a la comisaría para denunciar la desaparición de Edwin, del que dice no saber nada desde el día anterior. Cuando llegó allí, le retuvieron 2 horas para interrogarle y a mí me dijeron que mejor me fuera a casa.
En el mismo vertedero, dentro de una bolsa de plástico negra, localizan una extremidad y la ropa que llevaba Edwin en las últimas imágenes en las que se le vio con vida. La policía interroga a Sancho, que niega cualquier tipo de implicación. Es el sábado 5 de agosto cuando la prueba de ADN confirma que los restos encontrados son de Edwin. Los desagües del hotel localizan restos de sangre, grasa y pelos. Daniel confiesa el crimen. Domingo 6 de agosto, tras confesar que asesinó a Edwin, que presuntamente lo descuartizó y ocultó los restos, Daniel colabora con la policía paso a paso en la reconstrucción para esclarecer los hechos. Porque hasta ahora ha dado Daniel distintas versiones de lo sucedido, empezando por el día 3 de agosto, que es cuando denuncia la desaparición de su amigo, y lo hace después de una noche de la fiesta de la luna en una playa, y en ese momento el cirujano ya estaba muerto. La policía llama la atención las marcas, las heridas que tiene Daniel en su cuerpo y en su cara, entonces le detienen, pero él no confiesa el crimen. El día 5 de agosto es una fecha muy importante para el caso, porque según la prensa local, Daniel ya confiesa que ha matado al cirujano y dice que lo ha hecho por celos y por temor a que le engañara con un negocio presuntamente que tenían entre manos. Un día después profundiza en esta declaración y ya habla de un crimen pasional. Dice que el cirujano ha ido a su habitación, le ha intentado forzar para mantener relaciones sexuales, que él lo ha empujado y que el hombre se ha dado un golpe en la cabeza en la bañera y que ha muerto. Luego dice que lo ha descuartizado. La policía no cree, esta versión no cree que fuera una muerte accidental, sino que piensa que ha sido una muerte premeditada. Y también horas después, en declaraciones a EFE, dice textualmente: soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin, me tenía como rehén, era una jaula de cristal. Daniel está en la cárcel desde esta mañana, cuando el juez ha interesado su ingreso en la prisión. Va a permanecer 10 días en aislamiento, solo va a poder visitarle su abogado, y él ya ha manifestado su deseo de volver a España y sobre todo de colaborar con la justicia. Rebeca. Vale, os he querido poner completo este vídeo porque esto es el principio del principio. Fijaros que el vídeo está datado del 7 de agosto, 2 días después de que Daniel Sancho se declarara culpable del crimen contra Edwin Arrieta. En aquellas declaraciones en el que pudimos ver cómo Carmen Barfagón el pasado viernes decía que Daniel había sido, digamos, obligado a tener que declarar que era culpable porque le habían engañado. Fijaros que las imágenes que hemos visto y sobre todo ese tipo de declaraciones da la sensación de que Daniel estaba muy tranquilo. Había salido una psicóloga forense que decía: lo normal es que en la fiesta de la luna, que luego él se fue, estuviera nervioso. Es todo lo contrario. Daniel parecía que no hubiera pasado absolutamente nada. Ya había acabado con la vida de Edwin Arrieta, recordarlo. Y él se va de fiesta, incluso ya había repartido trozos de partes del cuerpo por toda la isla. Y él estaba muy tranquilo. Recordar que allí conoce a una chica que se va a ir con ella a la fiesta de la luna llena, y ella le pregunta sobre un corte que tiene en un dedo, y además le acompaña a la comisaría porque él quiere ir a denunciar la desaparición de Edwin Arrieta. Acordaros de todo lo que realmente ocurrió, que Darlene estuvo presionando a Daniel mediante mensajes de texto de ella y sus amigas para que le dijeran o para que pusiera en búsqueda de Edwin Arrieta porque no había desaparecido. Y realmente creemos que ese fue el cabo que no estaba atado por parte de Daniel. Porque Daniel demostró que lo tenía todo muy pensado y muy planificado, exceptuando esto. Vale, a partir de este momento, a partir del momento que habéis visto, que es un pequeño resumen de todo lo que había pasado, de los días y las cosas que ocurrieron, entran a trabajar con ellos el equipo de Barfagón Chivirras como abogados. Y luego, unos días un poquito más tarde, empieza a trabajar Marcos García Montes como abogado también de ellos. En la rueda de prensa que pudisteis ver el viernes pasado, una de las preguntas que le hacen a Marcos García Montes es que si Daniel está de acuerdo en que ellos los defiendan, ¿no? Y él dice: sí. A nosotros nos ha contratado Daniel, no nos ha contratado Rodolfo. Rodolfo es el padre, pero Daniel, si no quisiera que nosotros trabajáramos con él, no pasaría absolutamente nada. Claro.
Recordemos que en aquel momento tenían a Cunanan, que era el abogado principal que tenían, un abogado de mucho prestigio en Tailandia, y realmente Cunanan tenía las cosas muy claras de lo que se tenía que hacer y decir para que la condena fuera menor, para que no cayera la pena capital, sino la cadena perpetua. Luego lo vais a ver, las primeras declaraciones de Cunanan, incluso hablando con el juez instructor, explicándole todo lo que estaba ocurriendo y cómo él estaba trabajando con su cliente, con Daniel Sancho en este caso. Todo esto hace un giro de 180 grados, desaparece por completo Cunanan. Cunanan, dicen la parte de Marcos García Montes y Balfagón Chipirrás, que deciden prescindir de sus servicios porque no están en la misma sintonía, y lo que hace Cunanan es hacer unas declaraciones diciendo que lo que no aguantaba más era que, en cierta manera, lo que él viene a decir, que era como un títere en manos de los abogados españoles. En vez de gastarse el dinero en un buen abogado tailandés, deciden que les den uno de oficio. Recordemos que hasta 3 de oficio pasaron por allí y ninguno de ellos decidió trabajar con ellos, hasta el último, que es el que accede a ser un títere de parte de Carmen Balfagón, Ramón Chipirrás y Marcos García Montes. Durante este tiempo que iban pasando los abogados, aquí en España estuvimos viendo cómo iban sucediendo informaciones. Secaron el tema de los cocos y el tema de los chubasqueros, que ahora después también vamos a ir a verlo. También estuvieron enseñándonos o diciéndonos que Daniel lo que hizo es defenderse. Hasta la saciedad nos han estado hablando del occipital y de la dura madre. Hasta la saciedad. Y de las marcas que tenía Daniel Sancho en los brazos, que sí, eran amarillas, luego eran rojas, que es luego moradas. Todo esto, un único guión, un guión que se han montado para hacernos ver a la opinión pública española que Daniel Sancho no solamente no había acabado con la vida de Edwin Arrieta, sino que era inocente. Eso fueron una de las frases que habíamos escuchado a Marcos García Montes decir, que Daniel Sancho no era culpable de la muerte de Edwin Arrieta. Hasta aquí habíamos llegado, hasta el momento de llegar a decir que Daniel no lo había hecho. Hemos visto en redes sociales, hemos visto en televisiones, cómo por activa y por pasiva iban limpiando la imagen de Daniel. Querían que se fuese limpiando esa imagen. ¿Por qué? No lo sabemos. No sabemos exactamente cuál ha sido el motivo, porque realmente limpiar la imagen de España, en España, de esa persona, pues resulta un poquito bochornoso, incluso hasta tonto, podríamos llegar a decir. Por un motivo muy sencillo, porque realmente Daniel Sancho, donde se estaba juzgando, era en Tailandia, no era aquí en España. Dicho eso, nos vamos a ir a ver un segundo vídeo, porque hay que seguir recordando, y es que el primer policía, el famoso James Bond, el que Carmen Balfagón hablaba el otro día que era James Bond, y veíamos cómo Marcos García Montes le contradecía, decía, no, es Big Joke, y ella decía, no, es James Bond. Pues bueno, James Bond admitió o confesó lo que le admitió Daniel Sancho, que es que lo había hecho y detalló que había comprado, para hacerlo. Mirar, por favor, y no perdáis detalle, porque aquí lo que hacemos es recordar todo lo que ha ocurrido. Vamos a escuchar al primer policía que le interroga. Es la primera vez que habla para un medio de comunicación. Él es el hombre que se ganó su confianza y a quien termina Daniel Sancho confesándole todo. Son seguramente los hombres que más pueden dar luz sobre las incógnitas del caso de Daniel Sancho. Acuérdense de este policía, se le conoce como James y fue la sombra del chef en las primeras horas tras su confesión. Él le acompañó a todas las reconstrucciones, él le interrogó, él era su persona de confianza. Un
testimonio clave e inédito que se pone por primera vez y en exclusiva delante de las cámaras de Vamos a Ver. Es el número 2 de este hombre, el coronel Panya, su jefe, el que también interrogó a Daniel Sancho, el responsable de la comisaría de Koh Phangan. El abogado de Sancho solo escuchó a Daniel, no al resto. Solo tiene su versión. Y tengan algo claro, en Tailandia sí imputamos algo tan grave como asesinato con premeditación. Es que lo hacemos con pruebas contundentes. Un coronel que contesta nuestras preguntas consultando siempre a su número 2. Es muy claro y revela un momento clave. Daniel admitió en su confesión voluntaria que lo había preparado todo. Aceptó haber matado con premeditación. Confesó que había comprado cuchillos. Y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo. ¿Pero realmente utilizó todo lo que compró previamente para cometer ese presunto crimen? Nos dijo que también utilizó los cuchillos disponibles en la habitación del resort, porque esos cuchillos que compró no estaban lo suficientemente afilados. Los de la habitación sí. Hay parte de la investigación que asegura no puede revelar porque está todo bajo secreto de actuaciones, pero deja dos claves importantes. Una, ¿de dónde vino Daniel Sancho a Tailandia? ¡Páralo, Paul, páralo! Daniel no llegó a Tailandia. ¡Páralo aquí, Paul! No. Paul, páralo aquí, cojones. Es que estaba ahí Paul entretenido. Fijaros una de las cosas que a mí me llama mucho la atención de este vídeo, ¿vale? Dice que utilizó otros cuchillos que eran los que estaban en el apartamento porque los suyos no estaban lo suficientemente afilados. ¡Cágate, turrón! ¡Cágate, turrón! O sea, un chef que va a ir a hacer sus vídeos de YouTube, que no se lleva sus accesorios, sus herramientas, no coge un avión y se las monta sus herramientas para llevárselas a Tailandia, sino que las compra allí. Las compra y resulta que no le valen los cuchillos porque no están suficientemente afilados. Y tiene que utilizar, cágate, ¿vale? Tiene que utilizar los del apartamento. O sea, los del apartamento están más afilados que unos cuchillos nuevos que ha comprado. Eso es el chef. El chef que iba a ir a grabar vídeos y a cocinar. Que no sabía ni cómo estaban sus propios cuchillos de afilados. Ay, dale, Paul, dale. Dale. Venga, Paul. Dale, joder, Paul. No vino de España, vino hombre de otro país. Pero no os puedo contar muchos más detalles. Y dos, lo fundamental, la estrategia de Sancho en España mantiene la teoría del homicidio imprudente, que esa fractura craneal de Edwin Arrieta se produjo en el seno de una pelea. El médico, dice esta defensa, cayó, se fracturó el occipital. Este hombre en un forcejeo cae hacia una bañera y prácticamente se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, pues estamos en un homicidio imprudente como máximo. Pero es una teoría que Tailandia ahora desmonta. Edwin no se golpeó de manera accidental, no se golpeó de manera fortuita. ¿Accidental? No. La fractura del cráneo de Edwin Arrieta no fue un accidente. Fue Daniel Sancho quien cogió su cabeza y la golpeó con fuerza contra el lavabo. Ahí lo ven, lo deja claro el coronel con sus gestos. Sancho fue quien golpeó, nada de accidental, aunque no se conozca, eso sí, la causa de la muerte. Y en eso insisten los policías. Tienen incluso pruebas. Si hace falta, podemos llamar a los médicos forenses como testigos para que así lo acrediten. Toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos. Pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, guantes, cámaras, testigos. Con estos testimonios, con estas pruebas forenses, ¿tendrán los abogados de Daniel Sancho que darle un giro más a su estrategia de defensa? Álvaro López, que acaba de regresar de Tailandia junto con el cámara Fernando Hernández. Álvaro, buenos días, por cierto. Me llama mucho la atención. Si es preciso, citaremos a los médicos forenses que acreditarán que el golpe que provoca la muerte de Edwin no es fortuito, sino fruto de la acción de Daniel Sancho. Pero yo pensaba que eso ya se da por hecho, ¿no? Van a declarar los forenses, se va a presentar un informe forense. Este golpe no es accidental, este golpe es provocado. Pero es importante porque lo escuchábamos por parte de la defensa de Daniel Sancho, al propio Marcos García Montes. La principal línea de estrategia es, oiga, en el seno de una pelea que sí reconoce la policía, el médico colombiano se cae en esa pelea y... ¡Páralo, Paul! ¡Páralo! Gracias, Paul. A ver, la policía no reconoce una pelea. La policía reconoce una agresión. Este es el señor Álvaro López, amigo de Rodolfo, que hemos visto cómo ha estado blanqueando a Daniel durante todos estos meses. Este señor, Álvaro López.
y vuelvo a repetir, la policía, como habéis escuchado en este primer extracto, no reconoce una pelea. Reconoce una brutal agresión por parte de Daniel Sancho. Es que las cosas, depende cómo, aunque parezcan lo mismo, depende cómo se digan, es una cosa o es otra. Parece lo mismo decir pelea o agresión, pero no es lo mismo. Pelea es que dos se están peleando y agresión es que una persona agrede a otra. Con lo que aquí está muy claro. Y fijaros lo que ha dicho el policía. No lo ha dicho James Bond, lo ha dicho el otro policía. Que Daniel declara que le coge la cabeza y se la golpea contra el baño. ¿Vale? Incluso hace el gesto. ¿Vale? Y si no es suficiente con lo que Daniel ha declarado, los médicos forenses declararán esto. Con lo que hay que poner los puntos sobre las IES y hay que hacer esto que estamos haciendo. Recordar qué era lo que se decía, ¿vale? Para realmente ponernos en concuerdo con todo lo que se está hablando y con todo lo que se ha dicho durante todos estos meses. Dale, Paul. Se golpea la cabeza contra esa bañera, ese lavabo. Aquí lo que dice la policía, nosotros le trasladamos cuál era la estrategia de defensa de Daniel Sancho y dicen, no, es el propio Daniel Sancho y además hace un gesto clarísimo, el que coge la cabeza de Edwin Arrieta y le golpea directamente y ahí es cuando Edwin Arrieta pues, ya queda totalmente inconsciente, pero eso sí, insisten, no decimos que aunque haya hecho esto Daniel Sancho sea la causa de la muerte y tan seguro lo tienen, Joaquín, que incluso dicen, miren, tenemos a los médicos forenses que pueden acreditar que este golpe que fractura el occipital es de la contundencia suficiente como para que no sea una simple caída. Sí, pero para que veamos hasta qué punto, o sea, el informe de la policía, las conclusiones de la policía allí van a misa, que lo que decía Joaquín, ¿no? O sea, dicen, bueno, si es necesario, luego ya si eso citamos a los forenses para que expliquen esto que ya sabemos nosotros y que ya hemos puesto en el informe. Claro, aquí en España serían testigos clave de la Fiscalía. Serían peritos imprescindibles. Y de la acusación. Bueno, a ver, ya partimos de la base que aquí sería impensable que el jefe de la investigación nos esté dando una entrevista. No veo yo, ¿verdad? No. Al coronel de la UCO, por citar el caso anterior, contándonos los detalles de la investigación o del informe que ha llevado a cabo en un crimen determinado. ¿Por qué es relevante que, lo digo por las cosas que me he apuntado, que Daniel Sancho no viniese directamente de España, sino de otro país? ¿Por qué sería esto relevante para porque siempre se dijo, la Fiscalía? Y la defensa siempre dijo que tomó un vuelo desde Tailandia, que venía simplemente a cocinar, pero lo que nos dice el policía es que no vino desde España directamente, que vino desde un tercer país y también que vino solo. Si viene desde un tercer país puede venir con más personas, puede venir acompañado de más gente. Lo dejan en el aire porque dice que es un motivo clave para la investigación. ¿Y por qué? A ver, escala, para ir a Tailandia casi siempre se hace escala. No, pero él no se refiere a escala. Se refiere a que venía con otra persona. Se refiere a que posiblemente pueda venir con otra persona y que pueda venir desde un tercer país que no es España, como hasta ahora se dijo. Pero nos dice, no os puedo decir más, no os puedo contar más, porque realmente esto es importante para la investigación. Pero para ellos es relevante, para la investigación es importante revelar por qué no viene directamente desde España. Correcto, sí, lo veremos en el juicio a partir de ahora. Tenemos información de Marcos García Montes. Nos dice que el escrito de defensa va a estar basado en la legislación tailandesa. Consideran que han vulnerado derechos fundamentales del detenido en cuanto al intérprete, la grotesca reconstrucción de los hechos, la invitación a un restaurante en un hotel de 5 estrellas, que la base va a ser acreditar que efectivamente hubo una pelea para probar que fue un homicidio imprudente. El lunes el fiscal tiene que presentar sus pruebas y después ellos presentarán su escrito, con pruebas preparadas, con testigos, peritos e informes criminológicos realizados aquí en España. Pero es que lo que nos dice este policía, que también, por cierto, va a ser parte de la testifical o de los testigos que va a llevar la Fiscalía a cabo, nos dijo, es el propio Daniel Sancho, y además Alfonso Egea siempre dijo, hay una confesión previa, detallada. En esa confesión, Daniel Sancho no dice que le mató, dice incluso que compró todo el material para llevar a cabo todo esto. Que en la... ¡Páralo, Paul! ¡Páralo! Porque esto es muy importante, ¿vale? En la primera confesión, Daniel Sancho no solamente dice que acaba con la vida de Edwin Arrieta, sino también dice que lo que hizo es comprar todo para cometer el crimen. Muchas gracias, Maripaz, por ese super sticker que acabas de enviar. Un beso muy grande. Muchísimas gracias. O sea, lo que hizo es comprarlo todo, eso es lo que declara él. Y Reyensis, muchísimas gracias por hacerte precioso, preciosa. Muchísimas
Gracias. Lo compra todo para cometer el crimen. Con lo que la premeditación, Daniel Sancho lo declaró. Declaró que fue así, ¿vale? Que él lo había comprado todo para cometer el crimen. Y ojo, una de las cosas que yo no me acordaba es que en este primer clip que estamos viendo, este primer extracto de vídeo que estamos viendo, donde aparece Álvaro López lo estamos viendo como posicionado en un lado muy neutro, ¿no? O sea, es que la policía ha dicho esto, es que la policía tiene estos datos, es que Daniel dijo esto. ¿Qué le pasaría después a Álvaro para que lavara la imagen como ha intentado hacer de Lejías también con Daniel Sancho? Ahí lo dejo. Dale, Paul. Primera confesión, cita los cuchillos, cita las bolsas, cita los guantes y además nos dice la policía, punto por punto de esa confesión inicial detallada por Daniel Sancho, lo hemos ido corroborando en todas las pruebas y en todas las evidencias que tenemos. Entonces, bueno, suena un poco extraño que ahora de repente diga que no hizo nada, diga que no tiene ninguna prueba y diga que pues todo fue un accidente porque la policía y los forenses, insistimos, están dispuestos a acreditarlos ante un juez. Y fíjate si está bien traído lo que comentaba Vanessa, ¿no? Es que, vuelvo a repetir, nos empeñamos en analizarlo desde un punto de vista de nuestro derecho. Y es que estamos en Tailandia, las reglas son completamente diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo cuando se dio ese primer informe, Álvaro, que eran 70 folios. 70 folios aquí es un atestado de una alcoholemia que ocurre en la calle Alcalá de Madrid. Ahora son 560. Claro, pero fíjate, es un poco lo que decís. Yo recuerdo que en ese atestado inicialmente no se anexionaba la declaración de los testigos, simplemente se les refería. Es decir, la policía tiene poder omnipotente para determinar, oiga, a mí me han contado esto y yo lo doy por bueno, ¿no? Aquí sería impensable. Entonces yo voy a repetir, creo que con todo mi respeto a la defensa de este chico, creo que convendría que empezar un poco a adaptarse a las reglas de juego de allí. Páralo, Paul. Páralo aquí, Paul. Vale. Este hombre tiene toda la razón del mundo. Hay que recordar que aquello es Tailandia y que no tiene nada que ver con España. Y lo que él le recomienda a los abogados de Daniel Sancho es que se vayan adecuando un poquito a la legislación que hay en Tailandia. No que piensen única y exclusivamente en cómo se procedería en España, sino que lo que tienen que pensar es un poquito más allá, abrir un poquito más de mente y decir lo que ha ocurrido ha sido en otro país, en un país totalmente diferente al nuestro, con unas leyes totalmente diferentes y además un país donde hay pena capital. Dale, Paul, porque este tío lo que ha dicho ha sido buenísimo. Y justamente esto, estamos hablando que es el principio de todo el proceso. Entonces, al principio de todo. Entonces ahí es verdad que había mucha gente que todavía no estaba con esa corriente a favor de Daniel y decían cosas que eran muy, muy coherentes. Ahora sí, dale, Paul. De verdad, desde mi humildísima opinión, no nos volvamos locos que este verano encontraron en España el cuerpo descuartizado de una chica iraní, creo que era, Burhan, y el autor de los hechos ya está en la cárcel habiendo reconocido todo y van a llegar a un acuerdo incluso. Pero es que tienen a Daniel Sancho grabado en alta definición, en un perfecto inglés, orientado, sin verse sometido a ninguna presión. Dejan hablar al policía que hace de Edwin Arrieta con la prensa para que le explique. ¿Qué más queréis? Y además que él en su momento nunca ha exigido un traductor al español. Exacto. Y que sobre todo, insistimos, la confesión inicial para ellos es clave y que funciona de forma diferente, como decías. Páralo, Paul, porque esto que están diciendo es muy importante e interesante. O sea, imaginaros lo limpio que es todo el proceso, como ha sido todo el proceso, porque seguramente en España vosotros una reconstrucción la habréis visto una vez se ha terminado el juicio y entonces ponen la reconstrucción, ¿no? Incluso una reconstrucción, pero no con los autores y con los intérpretes reales, sino con gente que interpreta lo que ha pasado y ha ocurrido, ¿verdad? Yo me acuerdo de aquí del caso de la Guardia Urbana, donde pudimos ver la reconstrucción de todo lo que había pasado justamente después del juicio. En este caso, imaginaros si son limpios y si son transparentes, mejor así decir transparentes, que lo que hacen es enseñarnos un vídeo en alta definición donde se ve a Daniel Sancho sin presión de ningún tipo, incluso pidiendo lavarse los dientes. Imaginaros qué mente más loca.
Imaginaos qué mente más loca. O sea, estás en una reconstrucción que estás explicando cómo has acabado con la vida de una persona, cómo lo has cuarteado, y tú coges y dices, ¿me puedo ir a lavar los dientes, por favor? O sea, de locos. Hemos visto en esta reconstrucción también cómo se cambiaba de camiseta Daniel Sancho. Pedía cambiarse de camiseta y cogía y le permitían cambiarse de camiseta. O sea, le permitieron absolutamente todo para que él estuviera cómodo y pudiese declarar y pudiese decir lo que había hecho, relatar todo lo cómo había ocurrido, ¿vale? Para que luego digan de que Daniel estaba cohibido y coaccionado a tener que declarar. Pero si las imágenes, una imagen valen más que 1000 palabras. Si es que está clarísimo lo que hemos visto de Daniel en este caso. Hemos visto como Daniel, pues estaba tranquilo. Quiso lavarse los dientes, se los lavó. Quiso cambiarse la camiseta, se la cambió. Y en ningún momento pidió un traductor de español. Es más, él habla un perfecto inglés, aunque luego hemos visto también como Marcos García Montes nos decía, eso lo vimos el viernes, nos decía Marcos García Montes, no, es que Daniel habla un inglés turístico, ¿no? Mentira. Hemos visto que hablaba perfectamente el inglés y hablaba perfectamente el inglés con los policías. Son puntos que creo que son muy importantes también, porque al final es lo que os he dicho en todos estos capítulos. El intentar demostrar, ¿vale?, que la defensa ha ido pues un poco improvisando según iban pasando las cosas. Vamos a ir improvisando. Venga, ahora vamos a decir esto, ahora vamos a decir esto otro, hasta que llegue el momento del juicio y el único guión que tienen es de que Edwin fue quien empezó una pelea, que aquí hemos visto como el policía dice que de pelea no es que diga que no hubo pelea. Lo que dice el policía es que en ningún momento habla de pelea, sino de agresión por parte de Daniel Sancho, que creo que también hay que recordarlo. En ningún momento habla de pelea, sino de agresión, con lo que Edwin empezaría una pelea contra Daniel, me parece un poco también de querernos... O de quererse reír de todos nosotros. Pero vámonos ahora a otro clip que también os tengo preparado, y es de Cunanan. Cunanan, muchos de vosotros os tenéis que acordar que Cunanan fue el primer abogado que tuvo, ¿vale? Fue el abogado que le dieron a Daniel Sancho, un abogado muy prestigioso en Tailandia, un abogado con muchos galones en Tailandia, y él lo tenía claro. Cunanan le dijo: si confiesas, todo será mucho más fácil. Pero como se te ocurra empezar a embarrar todo esto, intentar, después de que has confesado lo que has confesado, intentar mentir, la pena capital la tendrás encima de ti. Ahora bien, si confiesas todo, pues será perpetua. Incluso podríamos conseguir algún tipo de rebaja. Recordar que la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, estaba totalmente de acuerdo con esta forma de trabajar de Cunanan. Dolida, pues claro que sí. Al final tu hijo está entre la vida y la muerte, entre ser condenado a vida o muerte. O sea, muy complicado. Pero Cunanan se lo explicó muy bien a Silvia Bronchalo. Esto es Tailandia y esto sucede y funciona así. Luego entraron los que entraron, el circo mediático de los Sancho, y Silvia Bronchalo fue apartada por completo. Y desde ese mismo momento a Silvia Bronchalo la hemos visto con más caras largas respecto a todo lo que estaba pasando, porque estamos convencidos, aunque ella no lo ha dicho, todo hay que decirlo, ella no ha hablado todavía, pero estamos convencidos de que ella lo que más le duele es que están llevando a su hijo directos a un solo sitio, ¿vale? A un callejón sin salida. Y con Cunanan lo tenían todo mucho mejor preparado para poder salvar ese callejón sin salida que es la pena capital. Vamos a ver esa conversación en exclusiva de Cunanan con el juez instructor. Cuando ya se sabe todo, Daniel ha confesado y Cunanan habla con el juez instructor para explicarle cómo están las cosas. Mirad. Instructor, cuéntanos.
Sí, Nacho, vamos a escuchar al abogado de Daniel Sancho conversando con el juez. Una conversación que se produce justo después de tomarle declaración y de que el juez decretara su ingreso en prisión. Escuchen. Cuando estaba en la comisaría tuvo la oportunidad de hablar con su familia. Le dije que tenía que ser fuerte en esta situación. También le expliqué las formas en las que puede aliviar la pena. En realidad había sido presionado e intimidado por el otro. Estaba preocupado por la seguridad de su familia, así que tuvo que... Porque el colombiano tiene parientes mafiosos y también tiene dinero. Es capaz de contratar a cualquiera para hacerle daño a él y a su familia. El doctor en Colombia es famoso. Por eso no podía hacer esto en su país, así que vino a hacerlo a otro país. Al parecer, Daniel planeaba cómo asesinarlo desde España. Al joven de 29 años le preocupa a la familia por el daño que le pueden hacer a sus seres queridos. Escuchamos otro extracto de esta conversación. Justo ahora el juez vino a explicar la ley. La pena es de muerte porque fue premeditado, pero hay que ver si hay alguna pena para mitigar. Hice un caso de un español también. Era asesinato premeditado y recibió una pena de 13 años, pero en este caso sería más difícil porque la evidencia era clara que fue premeditado. El otro caso, la evidencia no estaba clara si fue premeditado o no. Sí, la evidencia viene de todos lados. Tengo que escuchar que me cuente lo que pasó una vez más. Según la ley se puede encarcelar cada vez 12 días, no más de 7 días, o sea, no más de 14 días. El abogado de Daniel habla de premeditación y de la pena que le puede caer. El juez ve evidencias. Vamos a por el tercer extracto. Al principio estaba preocupado, principalmente estaba preocupado por su familia, pero le he explicado que definitivamente hay una forma de no alcanzar la pena capital. Me preguntó cómo era la vida en la prisión de Koh Samui. Le expliqué brevemente que hay muchos extranjeros aquí para poder comunicarse o hablar. Luego preguntó cómo era el día a día allí dentro. Preguntó a qué hora se levantaban, cómo es el horario. Necesito hablar con su familia primero, estaban bastante desmoralizados. Ya lo habéis visto, ¿vale? Ya lo habéis visto. El Cunanan le es muy claro. Yo te voy a contar cómo funciona esto aquí. Si te declaras culpable y cuentas y ayudas a la policía, pues no tendrás pena capital. Si lo que haces es intentar ensuciarlo todo más, pues que sepas que habrá un problema y es que habrá pena capital para ti. Cunanan, por lo que hemos podido ver cuando habló con el juez instructor, él pues le explica lo que le ha dicho Daniel, que Edwin es una persona peligrosa, que tiene familiares que pertenecen a la mafia colombiana, o sea, lo que él había explicado, ¿no? Y me parece lógico que tuviese que ir por ese guión, que es al final lo que Daniel le había explicado. Luego se podría desmontar o no se podría desmontar, que se ha podido desmontar por completo esas acusaciones. Pero lo más importante de todo esto es ver cómo el Cunanan lo tenía clarísimo, cómo había que proceder, cómo lo tenía todo clarísimo. Decidieron no contar con él, fueron ellos. A partir de ese momento empiezan a venir un montón de historias. Sucede la rueda de prensa que hemos visto durante el episodio que hicimos el viernes y empiezan a suceder un montón de historias. Entre ellas, los famosos cocos, las sierras y las famosas bolsas de basura como chubasqueros. Creedme que he intentado buscar las imágenes en el que se habla de los cocos en vídeo y de los chubasqueros y no las he encontrado. Pero os he encontrado el informe que apareció en el diario El Mundo, que os lo voy a colocar, y también este vídeo en el que hablan justamente de eso. No os lo perdáis porque la verdad que tiene bastante sustancia. Dale, Paul. Una duda, Gemma, que yo no sé si tú me puedes resolver. ¿Cómo piensan defender la compra previa del material con el que luego descuartizó Pues el cuerpo? porque hay un informe que ha hecho el despacho que está asesorando a Rodolfo Sancho, el despacho de Carmen Balfagón y Ramón Chipirras. Es un informe que va a servir para la defensa de allí, porque en Tailandia solo pueden defender abogados tailandeses, no pueden ser abogados extranjeros. Y además es curioso que la defensa española de Daniel Sancho no tiene relación con el equipo tailandés. Claro, es que Daniel Sancho no tiene defensa española. La de oficio, ¿no? Le tocó la de oficio por no... Sí, perdóname que te he cortado con lo del informe. Y es importante. A ver, el informe es importante ¿por qué? Porque en este informe ellos relatan y prueban, según ellos, que Daniel Sancho compró esa sierra para cortar cocos, porque él fue a Tailandia a su pasión en la cocina y dicen que él
y va a cocinar en Tailandia para cortar cocos. Las bolsas de basura, porque dicen que en Tailandia llueve bastante y es algo que se suele llevar pues, para taparse en la moto. Es lo que dice el informe. Por favor, páralo, Paul. Porque es que esto es cachondeo. Esto es cachondeo. Es que yo no sé quién se lo toma en serio esto que están hablando, de verdad. O sea, su pasión es la cocina, y como su pasión es la cocina, él no se lleva sus herramientas de cocinar. Habrá mucha gente que a lo mejor por el chat os aparece alguien, ¿no? Pero luego en los mensajes veo, dice, que no dejan subir los cuchillos al ascensor. ¡Mentira! Todos los chefs viajan con sus herramientas. No viajan sus herramientas arriba, en cabina. No, van en bodega. ¿Vale? Tampoco están locos de coger y decir, toma todos los cuchillos y mételos dentro del avión en cabina. No, lo meten en bodega. Pero van selladitos, saben qué es lo que va y entonces, oye, son profesionales. ¿Cómo no van a llevar sus herramientas? Ah, no, que este es un pedazo profesional, chef, que lo que hace es comprar sus herramientas en un todo a 100, en un bazar, ¿vale? Y va cogiendo, pues mira, voy a comprar bolsas de basura de estas, papel film de este de aquí. Mira, este cuchillo me lo llevo. Oh, mira, una sierra, me la voy a llevar. ¿Vale? Y luego resulta que cuando va a ponerse a cocinar, pongamos el caso de que fuese realmente a cocinar, resulta de que ninguno de esos enseres, de esas herramientas del trabajo funcionan, porque no están afilados. Y tiene que utilizar los cuchillos que hay en la villa. Eso es de ser un chef con 2 cojones. Con 2 cojones. O sea, la historia es tan mala, la historia que nos intentan contar es tan dantesca y tan mala, que no tiene sentido de ningún tipo. Esto fue un auténtico hazmerreír, se convirtió en memes. Habéis visto la miniatura que yo he colocado hoy, a Carmen Balfagón con el chubasquero puesto y a Marcos García Montes con el chubasquero puesto. Quiero darle las gracias a Eva que me ha hecho ese montaje. Eva, muchas gracias por mandármelo rápido ese montaje para hacer la miniatura. Muchísimas gracias. Pero lo que os vengo a decir a todo esto es que es tan inútil lo que nos estaban contando. Ahora esta señora Gema nos está diciendo en este vídeo, lo voy a poner para que la podáis ver, ahí está. Gema nos estaba contando, claro, ella se basa en lo que dice el informe de Balfagón Chipirrás, ¿no? De que las bolsas, como suele llover en Tailandia, pues la gente se compra bolsas de basura y las lleva encima. Pues si acaso se pone a llover, pues ponérselas encima, ¿no? Y yo decía, a ver, con lo grande que era, eso lo dije el viernes, con lo grande que es Daniel Sancho, esa bolsa de basura, y además, imagino yo que se tendría que comprar una tijera, ¿no? Porque ¿cómo le haces el agujero para la cabeza y para meter los brazos? Es que es todo tan surrealista. En serio, creedme, es tan de intentar vendernos una historia que no tiene sentido de ningún tipo. O sea, tú te compras las bolsas porque llueve y las quieres utilizar como chubasquero. Para cuando vas en la moto. Pero no compras unas tijeras. No compras unas tijeras que son las que te van a valer para cortar y abrirte el cuellecito para meter la cabeza y abrirte para meter los brazos. No, para eso no. Para eso no. El abocaos. Arrancaría la bolsa a bocaos. Pero bueno, se lleva un montón de bolsas de basura. Yo no sé si es que pensaba que iba a llover todos los días en Tailandia. O sea, cuando no llovió. Es que es contarnos una historia que no tiene sentido de ningún tipo. De ningún tipo. Por eso fue alucinante cuando la escuchamos. Y fue alucinante ver a Carmen Balfagón cómo se refería a las bolsas de basura y a cortar los cocos con sierra. Aquí estuvo con nosotros Tuyupa la semana pasada y Tuyupa nos habló cómo se abren los cocos. Y no utilizan una sierra. Hemos hablado con Joaquín Campos, que vive en Bali, pero ha estado muchos años viviendo en Bangkok también. No se utilizan las sierras. Hemos estado hablando con Luis Garrido, que vive en Bangkok, y no se abren con sierras. Se utilizan pues un pedazo machete, ¡clac! Y lo abren. Y lo abren. Estamos viendo Supervivientes. En Supervivientes, ¿cómo abren los cocos? ¿Vale? No con una sierra.
Aquí ya visteis que intentamos abrir un coco con una sierra y era casi imposible. Es verdad que la sierra no era a lo mejor la misma que ellos aportaban o habían enseñado, pero era casi imposible. Pero bueno, vamos a seguir viendo. Dale, Paul, que la cosa creo que viene interesante. Dale. Paul, coño, dale. Por lo que me preguntabas, Gonzalo, no lo estoy diciendo yo. Claro. Por esa parte van a ir. Y luego, Daniel Sancho no tiene defensa española, es un despacho que asesora a Rodolfo Sancho, a su padre. Que a su vez hablará con su hijo. Hombre, por supuesto, claro. Él está allí y él, cuando no está allí, tiene 2 videoconferencias casi diarias con él, por teléfono, es decir, están pendientes como es lógico y como es natural. Y cada uno aquí va a desplegar ya pero ¿quién sus va a estar estrategias. Con él mañana en esa sala, como abogado? Un abogado de oficio. Él tiene un abogado de oficio, que es el decano de los abogados de allí, y veremos si siguen o no, porque hasta ahora este hombre no se ha puesto, este letrado no se ha puesto en contacto con Daniel. Será mañana la primera vez que se vean. Que se vean. Claro, pero es que él no puede renunciar, no como la otra vez, que él tenía un abogado particular y sí que podía renunciar a él. En esta ocasión, como es un abogado de oficio, y ya está. Para renunciar a él tienen que avisar al juez, presentar una queja y es el juez el que decide. Bueno, esto ya lo habíamos visto y ya lo hemos explicado aquí por activa y por pasiva, el tema de las renuncias de los abogados que fueron una barbaridad. Pero lo importante, ¿qué era de todo esto? Lo importante es una cosa, los cocos y los chubasqueros, que nos intentaron meternos la historia con los cocos y los chubasqueros, porque el diario El Mundo, que lo vais a ver ahora, dale Paul para verlo, ahí está, gracias Paul, el diario El Mundo, que lo tenéis ahora aquí, lo voy a intentar hacer un poquito más grande para que lo podáis ver en pantalla perfectamente bien, ahí está. Sacó esta información está fechada con fecha 16 de octubre del 2023, en el que sale el informe, el famoso informe de Alfagón Chipirras, que habla de los chubasqueros y de los cuchillos, y de la sierra y bueno, mirad, y de que era chef. Mira. Caso Sancho, un informe intenta cuestionar la premeditación porque el cuchillo y la sierra los usaba como chef. El dossier argumenta que estas herramientas tienen una amplia aplicación en la cocina tailandesa y busca contrarrestar la tesis de que el asesino de Arrieta fue premeditado. Y nos dice, hace 2 semanas que la investigación del crimen del cirujano colombiano Edwin Arrieta comenzó a adentrarse en lo que será la fase crucial. La entrega del informe final por parte de la policía al fiscal hace que el caso suba a otro escalón en la medida en que acerca al banquillo para Daniel Sancho, el joven español de 29 años detenido por la muerte de Arrieta. La acusación con la que Sancho llegue al juicio decidirá, como es lógico, su futuro penitenciario. Sacar a flote la teoría de que el joven no planificó el crimen, como hasta el momento ha sostenido la policía, es una pieza de interés para la defensa. El Mundo ha tenido acceso a un informe en el que se analizan todos los artículos que Daniel Sancho compró y en los que se basó la policía de Tailandia para establecer su hipótesis de la premeditación. Este informe tendría interés para su futura representación letrada en Tailandia. Aquí vemos la imagen del cuchillo, la imagen 19. El cuchillo confiscado por la policía. El documento que firma el despacho Alfagón Chipirras, representantes legales de Rodolfo Sancho en España, realiza un análisis de las conclusiones que trasladaron los agentes tailandeses en la rueda de prensa posterior al crimen, analizando cada uno de los elementos presentados por la policía como elementos ocasionales, que compró Daniel Sancho en su condición de chef y seguidor de la cocina tailandesa. Por eso, su título profesional tiene un lugar destacado en el dossier, ya que sobre él gira el grueso de las conclusiones. Los criminólogos destacan, desde los primeros momentos de su detención, Daniel pidió perdón a Tailandia y declaró el enorme cariño que tenía hacia ese país. La titulación del joven ayuda a los criminólogos a destacar que desplegaba su vocación por la cocina donde iba, aunque estuviera de vacaciones. Sobre este hilo exponen que el autor confeso del crimen de Arrieta adquirió el cuchillo, las bolsas de basura, la sierra y los guantes con la intención de usarlos en actividades de restauración durante su estancia en la isla y no para acabar con la vida del cirujano. Y aquí hay una de las cosas que a mí me llama mucho la atención. Autor confeso, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Fijaros que en aquel momento todavía no estaba la versión de Marcos García Montes de que Daniel no había confesado la autoría. Y en este caso sí que lo había confesado, lo hemos visto ya en varias ocasiones, no solamente el descuartizamiento, sino también la premeditación
y también que él había acabado con la vida de Edwin. Entonces, autor confeso, ¿vale? Y lo decía la prensa. Entonces nos enseñan el diploma de cocina de Cordon Bleu, ¿vale? En Madrid, el 30 de junio en Madrid de 2017. Daniel Jerónimo Sancho Bronchalo. Aquí lo tenéis, ¿vale? El título de cocinero. Como si este título fuera, yo qué sé, la Biblia. Fuera la Biblia y, oye, con este título nos olvidamos de la premeditación. O sea, es que ha ido a cocinar, cojones. Tiene el título del Cordon Bleu. El Bleu. ¡Oh, la, la! El Bleu. Daniel, tú no descuartizar, Daniel. Tú cocinero, Daniel. ¡Oh, la, la! Au revoir, Daniel. Au revoir. La sierra, de la que no se ha encontrado ticket, resalta el despacho. Es el primer elemento de confrontación. La abogada y criminóloga Carmen Balfagón y el criminólogo Ramón Chiperras indica que Daniel Sancho la compró para su uso en cocina. La utilización de este tipo de sierras en la cocina tailandesa es muy amplia, recoge el informe. Y hemos preguntado a tailandeses y a gente que vive en Tailandia y ninguno dice que se utilice una sierra. Acompaña sus afirmaciones con distintas imágenes de la utilización de este elemento en la restauración de Tailandia. Después incorporan el cuchillo a sus conclusiones. El cuchillo que la policía nos enseña, imagen 19, se corresponde con un cuchillo de similares características de los utilizados habitualmente por Daniel en la cocina, imagen 20. Para respaldar este argumento, exponen una fotografía de Sancho en España ejerciendo su profesión de chef con un cuchillo como el que la policía confiscó a principios del mes de agosto en la isla tailandesa en la que sucedieron los hechos. Y aquí pues nos ponen esta imagen que esto ya me pareció un cachondeo total, como aquí vemos a un señor partiendo un coco, que casi se corta un dedo el señor partiendo un coco con una sierra. A reglón seguido, el despacho vuelve sobre los utensilios en su conjunto. Dentro de las muchas aplicaciones en cocina, el cuchillo, la sierra y la tabla también se usan para tratar con el durian, una fruta muy popular en el país, o abrir cocos, entre otros. Indican que este tipo de sierra no es la más idónea para desmembrar un cuerpo, y así lo hacen constar. Si quiere Daniel descuartizar un cadáver, en base a sus conocimientos como chef, no compra la sierra que señala la policía. Hubiera comprado la sierra propia utilizada en cocina para cortar piezas de carne, y acompañan una imagen con esta clase de utensilio. La adquisición de bolsas de basura ocupa un capítulo destacado en el dossier, ya que tal como expone la policía llega a Daniel por las bolsas verdes. El despacho indica que las bolsas de basura que la investigación atribuye a Sancho no coinciden con la marca y modelo del establecimiento en el que el joven las adquirió. El fiscal está revisando el informe policial, para lo que ha pedido una prórroga de 12 días que finaliza mañana martes 17. Después volverá a solicitar prórroga por otros 12 días más, o en caso de haber finalizado, emitirá sus conclusiones y las elevará al juez. Hay que recordar que con el tema de las bolsas, la policía rápidamente sabe dónde ha comprado las bolsas y lleva a Daniel allí, porque es el único sitio donde se vende ese tipo de bolsa. A ver, os pongo un ejemplo. Si encuentran partes de un cuerpo en una bolsa de Mercadona y solamente hay un Mercadona en la isla, la policía sabe que ha sido en el Mercadona, o del Lidl, o del Carrefour. Para los más antiguos, el Prica. ¿Vale? Para los que seáis más antiguos y todavía no la llamáis Carrefour y seguís diciendo que es el Prica, porque yo he conocido a gente que dice, voy a ir al Prica. Y yo digo, ¿al Prica? Prica ya hace como 40 años que desapareció. Se llama Carrefour. Bueno, pues eso. Pues tú sabes que son de allí. En este caso eran unas bolsas muy específicas, del color muy específico, en el que el único sitio donde las vendían era un supermercado en concreto en Tailandia, en Koh Phangan. Entonces la policía lo tuvo muy fácil. Fueron allí y dijeron, las imágenes de la cámara, por favor. Y se ve a Daniel. Y se ve a Daniel comprando. Y aquí es donde nos intentan decir eso tan famoso que tantas veces nos hemos reído, en el que podemos ver las bolsas de basura, a este señor colocándose la bolsa de basura en el cuerpo, ¿vale? Que me parece ridículo, de verdad. Yo cuando vi esto me pareció ridículo. Y además os vuelvo a decir, no compró una tijera para cortar y abrirse el cuello y abrirse las mangas. No. Será entonces cuando el magistrado ponga fecha para la celebración del juicio en Tailandia. Tras dejar de contar con los servicios de su abogado tailandés hace algunas semanas, la familia está a la espera de nombrar un nuevo letrado. Este paso se darán, dicen, en el momento procesal oportuno.
El joven confesó que mató al cirujano colombiano a principios del mes de agosto, y aquí lo vuelven a decir, el joven confesó que mató al cirujano colombiano a principios del mes de agosto en el transcurso de una pelea y que después lo descuartizó porque, según él, tenía miedo a sus presuntas amenazas. Desde su detención, o sea, vamos a ver, tenía miedo a sus amenazas estando muerto, viviendo Daniel en España como vivía. Ahora bien, se lo descuartiza, ya no hay amenazas que valgan. Desde su detención, Sancho siempre ha mantenido que Arrieta lo tenía sometido a presiones y amenazas como, por ejemplo, hacer públicas imágenes íntimas del joven o hacer daño a miembros de su familia. Recientemente, el programa de Sonsoles Sónica y ahora Sonsoles Antena 3 entrevistó a un hombre que aseguraba haber sufrido acoso por parte de la víctima hace 15 años, relatando hechos muy similares a los que relata Daniel Sancho. Acordaros que esos dos testigos protegidos que fueron al programa de Sonsoles Sónica, pues fiabilidad poco o nada. O sea que vamos recapitulando, vamos teniendo más información y vosotros vais recordando todo lo que había salido. Ahora, os voy a traer una noticia de última hora, es una noticia de ayer, porque sigue coleteando todo este tema, sigue dando coletazos. Y una de las noticias es el motivo por que el Daniel Sancho se quedó en Tailandia. Acordaros que Daniel Sancho no tenía billete de vuelta. Pues según han dicho en el programa Fiesta, era una cuestión de esto, de dinerito. Daniel se había quedado sin un céntimo, sin un euro, sin absolutamente nada de dinero, y no podía sacarse un billete de vuelta. Y para muestra, un botón. Lo han dicho hoy en el programa Fiesta. No hemos podido ver las imágenes, ¿vale? No, esto es de ayer en el programa Fiesta. Y luego vamos a tener que Carmen Balfagón ha respondido en Fiesta también. Pero las imágenes no las podemos tener, pero tenemos los recortes de prensa para que lo podáis ver. Mirad. Es muy interesante. El motivo por el que Daniel Sancho se quedó en Tailandia más tiempo del que tenía planeado. Según apuntan desde Fiesta, el chef no pudo comprar el billete de vuelta desde Tailandia porque no tenía dinero para hacerlo. Se ha escrito ríos bíblicos de tinta sobre el caso Daniel Sancho, la evolución de las diferentes líneas de investigación y la reconstrucción de un asesinato que congeló la sangre a todos los españoles en pleno mes de agosto y fue enfriándose, en términos mediáticos, todavía más con la llegada del invierno y el estancamiento de la información. El nuevo año trajo, como siempre, el mes de abril, y el juicio al hijo de Rodolfo Sancho, que concluyó días después, emplazando a todas las partes del próximo 29 de agosto cuando se producirá la lectura de la sentencia. Quedó pausado el proceso judicial, no la información. Una de las incógnitas más confusas que rodeaban la presencia del acusado en Tailandia era la relativa al cambio de planes que él mismo organizó para su vuelta a España, adquiriendo una vez allí un billete para volar hacia la península el 23 de agosto. Prolongando 11 días su idea original, que contempla regresar el día 12. Ese giro de guión, que carecía de aparente respuesta, puede haber sido resuelto por pura casualidad. Una pregunta que todos teníamos desde el comienzo, y es verdad. Ha sido Alejandro Entrambasaguas, colaborador de Fiesta, quien ha dado la información en el plató del citado programa. El domingo pasado tuve que ir a una agencia de viajes situada en el centro de Madrid por un asunto de trabajo. Hablando con el dependiente que me estaba atendiendo, me reconoció y me dijo que tenía una información que darme sobre Daniel Sancho. Inició su intervención inyectando el interés por una frase tan reveladora como impactante. Seguidamente, lo que me dice es: aquí empezó el caso Sancho. La explicación era más sencilla de lo que se podía imaginar. Me contó que fue en esa agencia de viajes donde Daniel compró el billete de ida para ir a Tailandia. Destapó asegurando que este individuo le confesó que, cuando saltó el escándalo, toda la agencia de viajes estaba conmocionada porque todos los dependientes habían tratado con él. El motivo de la presencia reiterada de Sancho en aquel lugar no era otro que el económico. Estuvo allí en 4 ocasiones porque no tenía dinero para pagar los billetes y fue con varias tarjetas de crédito que no le pasaban. Tremendo. Después unió todos los puntos de la historia que estaban embozando. Aunque había intención de comprar la vuelta, la realidad es que solo pudo comprar el billete de ida porque no tenía dinero para comprar la vuelta. Esta es, según Entrambasaguas, la explicación a por qué se quedó en Tailandia, una pregunta que prácticamente todos teníamos desde el comienzo. El asunto del billete de vuelta ha sido uno de los más confusos de todo el caso, y al mismo tiempo
uno de los indicios que el equipo legal de Sancho presentó para defender la ausencia de cualquier tipo de planificación en el asesinato, señalando la incongruencia que supone querer matar a una persona al mismo tiempo alargar la estancia. O sea que, en este caso, si esto es así, si el trabajador de esa agencia de viajes dice que Daniel Sancho además era muy pesadito y que iba cada 2 por 3 porque no tenía un pavo para irse a comprar los billetes y quería viajar y que iba con tarjetas y tarjetas y tarjetas y tarjetas y tarjetas y que todas le venían denegadas y que solo sacó el de ida porque el de vuelta no tenía un pavo para sacárselo, que seguramente esperaría que Edwin, al tenerlo cara a cara, se lo acabara sacando, es lo que yo me imagino. Pero fijaros, esto es otro punto más que podría ser para poder entender el porqué de todo. Cuando se ha dicho en el documental, en la docuserie de Sancho, Rodolfo decía que él estaba informado absolutamente de todo, y yo dije aquí, a mí me extraña, yo estoy convencido que Rodolfo no tenía ni puñetera idea de lo que hacía su hijo, porque desde pequeñito no vivía con él. Y Rodolfo, estoy convencido de que no tenía ni puñetera idea de lo que hacía su hijo. Ni puñetera idea. Pues bien, hoy, en el mismo programa Fiesta, ha hablado Carmen Balfagón y ha negado todo lo que se ha dicho. Le han informado mal. Ese es el titular. Vamos a verlo. La portavoz de la familia del chef ha aclarado en Fiesta la exclusiva que Alejandro Entrebasaguas dio un día antes en el mismo programa. Resucitó este fin de semana una de las piezas más interesantes del macabro puzzle que se presentó ante las gentes el pasado mes de agosto tras salir a la luz. Bueno, esto está explicando tal. Sobre este mare magnum de hechos circunstanciales se eligió la exclusiva que Alejandro dio en Fiesta este sábado. Voló sin billete de vuelta. El domingo pasado tuve que ir a una agencia de viajes situada en Madrid. Todo esto es lo que habíamos comenzado. Aquí empezó el caso Sancho. Lo que le contó fue que en esa agencia de viajes compró Daniel Sancho el billete para ir a Tailandia y que todos los que allí trabajaban quedaron conmocionados al destaparse el suceso, ya que de una forma u otra habían tratado con él. Y Carmen Balfagón lo niega rotundamente. Si aquello fue el sábado, esto ha sido el domingo. La portavoz de la familia del acusado ha acudido a Fiesta para hablar de otro tema muy diferente, pero allí ha aprovechado para desmentir la información de Entrebasaguas, aclarando que no pone en duda la credibilidad del periodista, sino la de la fuente que le ha otorgado semejante exclusiva. Dudo de la persona que le informa, que le ha informado muy mal, inicia, centrando la matización en que no solo existía el billete de vuelta, sino que además tiene pruebas de ellos. Nosotros ya en el mes de diciembre aportamos el certificado de la agencia de viajes que Daniel saca el 7 de junio el viaje de ida a Tailandia y el 10 la vuelta pero el 27 de junio hace un cambio en la vuelta. Por si quedaba alguna duda, volví a reiterar el contenido central de su mensaje, es decir, llevaba su billete de ida y de vuelta cuando viajó a Tailandia. Eso era todo lo que quería decir sobre el contexto que rodea las afirmaciones de Entrebasaguas. Nada. No voy a entrar en los demás temas de las tarjetas. No lo digo por Alejandro, lo digo por las personas que me han informado. O sea, ha sido muy escueta Carmen Balfagón. Y esto ya os digo, esto es noticia de última hora, de ayer y de hoy, para que también podamos unirlo a este puzzle que tenemos. Bien, llegados a este punto, ahora, Paul, te quiero que estés al dedillo cuando te diga, páralo, Paul, me lo paras por Dios, intenta de arrancarlo por Dios, porque ahora vamos a ver la última entrevista que ha hecho Marcos García Montes a un canal mexicano que se llama Max Lumbia, en el que creo que no hay desperdicio de ningún tipo. Este es la última entrevista de Carmen Balfagón, de Marcos García Montes a un canal de YouTube en el que va a decir unas cosas. Paul, preparado para parar, porque cuando te diga, ¡páralo, Paul!, lo tienes que parar. O sea, no me vale que continúe el vídeo. ¡Me lo paras! ¿Vale? Paul, por favor. ¡Por Dios, Paul! ¡Por Dios, Paul! Venga, vamos a verlo porque con este vídeo, vamos a cerrar ya este
triunvirato que hemos hecho, este trifásico que hemos hecho de las verdades y las mentiras que nos han ido contando en el circo mediático de los Sancho. Dale, Paul, por favor. El país donde nos estén viendo, la verdad que hoy es un lujo en vivo porque tenemos nada más y nada menos que a una eminencia en leyes, al doctor Marcos García Montes desde España. Muy buenas tardes, ¿verdad? Allí estamos aproximadamente las 17 horas. Buenas tardes y mucho gusto como siempre. Un placer tenerlo en el programa, doctor. Usted es el abogado en España de Daniel Sancho por el caso de Edwin Arrieta, el cirujano plástico con el cual, bueno, Daniel Sancho tenía una amistad y hubo una situación muy lamentable en esta historia, ¿verdad? Así es, soy el abogado y además soy el que coordino todo el equipo jurídico en España con criminólogos y con peritos, y también en Tailandia con el abogado de oficio y con dos asesores muy interesantes. Páralo, Paul. Muy bien, así sí, Paul, así sí. Fijaros lo que dice ya aquí. Él es el abogado y el resto son los criminólogos y peritos. O sea, ya les ha quitado el título de abogados a Carmen Alfagón y a Ramón Chipirras. ¡Ole sus huevos! ¡Ole sus huevos! Cuando la primera persona que contrata Rodolfo Sancho es a Carmen Balfagón, como abogada y como representante de la familia. Pero no. Él quita de en medio a esos dos abogados. Él es abogado, él es el abogado. Y ellos son los criminólogos y peritos. Dale, Paul. Allí que están colaborando magníficamente bien. Bien. ¿Qué es lo que sucedió, doctor, en esta historia que realmente es tan espeluznante en algún punto porque no se llega a entender? Hay versiones cruzadas. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué tipo de amistad, de vínculo? ¿Era una cuestión comercial? ¿Era una cuestión quizás de otra índole? ¿Qué es lo que cuenta su cliente, doctor? Esta historia se ha magnificado porque el hecho del desmembramiento o descuartizamiento tiene un efecto champán, un efecto importante, cuando lo que hay es que centrarse en qué ocurrió allí. Páralo, y qué se ha Paul. probado en Bien. A ver, él siempre va a decir lo mismo, que le va a quitar hierro al desmembramiento. Él le va a quitar hierro porque para él el desmembramiento tiene 1 año de prisión y entonces, claro, eso no es lo importante. A ver, no es lo importante a lo mejor para el caso en sí, pero para la opinión pública, para todo el mundo, pensar qué tipo de persona es Daniel Sancho, yo creo que es muy importante. Dale, Paul. el juicio. Porque como usted sabe mucho mejor que yo, el descuartizamiento o desmembramiento de una persona es un delito autónomo. Como todos sabemos, no se puede matar a un muerto ni se puede violar a un muerto. Es un delito de profanación de cadáveres que tiene pena de 1 año y que es un delito residual. Lo que se ha aprobado en este procedimiento se inicia a principios del mes de agosto, el día 4, con la noticia bomba que pasó de la sección de tribunales y de sucesos de todo el mundo a la de prensa del corazón. Por fin, eso era demasiado explosivo todo, ¿no? Un actor muy conocido, el abuelo, un actor conocidísimo mundialmente también, Sancho Gracia, con la serie de televisión tan importante Curro Jiménez. Entonces, a partir de aquí, la policía no entrega el atestado policial hasta noviembre, el día 10 del año pasado. Es decir, que nos hemos tenido que estar todos los días viendo información de la policía que no había entregado al juzgado. Esta información, que al final ha habido filtraciones a la prensa por parte de la policía tailandesa, nos ha beneficiado en una parte muy importante, yo diría que al 70%. Lo primero que se filtra son unas fotos que ustedes tienen, porque la policía las filtró, de un reportaje fotográfico del cuerpo de Daniel realizado el día de su detención y que por las lesiones, por la coloración de las lesiones que tenía, son ¡Páralo, de 24. Paul! Bien. A ver, ahora vuelve otra vez con los colores que han visto, la marca que tiene en el brazo. ¿Os dais cuenta que tiene el mismo guión siempre? Siempre es el mismo guión. Hablará de las mordeduras, ¿qué nos apostamos? Hablará de los arañazos, ¿qué nos apostamos? Que no sé... ¿Qué nos apostamos? ¿Qué apostamos? ¿Qué apostamos? ¿A qué Marcos habla de los arañazos? Dale, Paul, vamos a verlo. 72 horas, es decir, se corresponden con la fecha de los hechos. Tiene una herida atrás en el trapecio, en el omóplato derecho, es decir, la persona le hiere por detrás y por delante tiene mordeduras en ambos antebrazos
y en uno de ellos, el izquierdo en concreto, tiene una lesión por golpe, por el moratón, que tiene como antigüedad 72 horas. Es decir, que Daniel no se defiende, sino que se deja morder y que le atacan por detrás. Todo esto... ¡Páralo! todo esto es acorde. A ver, pero qué cachondeo es este, de verdad. Daniel no se defiende, sino que se deja morder. Daniel no se defiende, sino que se deja morder. Mira, es que esto me toca las narices. Y os lo voy a volver a mostrar. Sé que lo he mostrado ya en muchas ocasiones, pero lo voy a volver a mostrar porque esto lo tenéis que ver, ¿vale? Mirad. Vamos a ver. Daniel Sancho, es verdad, tiene aquí una marca. Mira, voy a poner en pantalla completa. Ahí está. Tiene aquí una marca que es la de las famosas que dice de los colores y de las 72 horas, ¿vale? Tiene dos mordeduras que son una aquí y otra aquí, en los dos antebrazos, y tiene arañazos en la espalda. Daniel dice que, bueno, lo vamos a escuchar otra vez, ¿vale? Mirad, fijaros cómo lo dice él y ahora os quiero mostrar una cosa, mirad. Tiene como antigüedad 72 horas. Es decir, que Daniel no se defiende, sino que se deja morder y que le atacan por detrás. Daniel no se defiende, se deja morder y le atacan por detrás. O sea, ¿le atacan de qué manera? ¿A base de arañazos? Ahora, Edwin Arrieta, ¿qué era? ¿Un gato? Era un gato. Un pitbull porque le mordía y un gato. O sea, ¿dónde entra eso aquí dentro, en la dura madre? En la dura madre, ¿a quién le entra esto en la dura madre? Bien, os quiero enseñar lo siguiente, ¿vale? Porque creo que es importante, porque esto ya se ha hablado muchas veces y a mí me toca las narices, porque estos gráficos que vais a ver ahora, os lo dejo aquí, ahí. Estos gráficos nos los pasa Borja Moreno, en el que nos explica perfectamente cómo salen esos moratones. Primero de todo, hay que tener en cuenta que Daniel tiene estos dos dedos de aquí, ¿vale? Con fisuras. Y esto se llama el golpe del boxeador, ¿de acuerdo? Que se suelen dañar estos dos dedos que tenemos aquí. Luego, la marca del brazo seguramente es de Edwin Arrieta, porque todo lo refleja así, por lo que se ha podido ver, de que es que intenta pararlo de alguna manera. Y haciendo fuerza, como es lógico, porque al final el otro le está golpeando. Pero ahí no queda la cosa. Las mordeduras, aquí las tenéis. Cuando Daniel posiblemente le intentara hacer el mataleón y Edwin intentara defenderse, zafarse de alguna manera. Y entonces, por eso tiene en los antebrazos las dos mordeduras. Porque cuando te cogen así, la única manera es morder. ¿O qué pasa? ¿Que Edwin saltó contra sus brazos y le mordió por dentro de los brazos? Pero bueno, a ver, es que no hace falta mucho más. Y luego tenemos, está aquí, que es la del golpe en el occipital, ¿vale? Que por lo que nos dice el médico forense Borja Moreno, ese golpe es, y como hemos visto antes, que decía el policía, es de un golpe con la cabeza, de pegar un golpe, no caerse y darse el golpe. Aquí nos dijo Borja Moreno, nos lo comentó aquí, quien no lo haya visto, os recomiendo que vayáis a ver el día que estuvo visitándonos Borja Moreno, hace 2 semanas aproximadamente, que nos dijo que el ser humano está preparado para caer de espaldas y darse en la cabeza desde la misma altura, o sea, de pie, caerse para atrás, ¿vale? Lo que no está preparado es para un golpe brutal que es ¡plas! ¿Vale? Pero bueno, Paul, vamos a seguir viendo. Dale, Paul. ¡Paul! ¡Dale! Todo esto es acorde y se conecta con lo que manifestó él, que hubo una pelea en España y en el lenguaje latino o en el lenguaje castellano, pelea es forcejeo. Y finalmente no hay pelea como tal, sino que lo que hay es un ataque en el que le intenta violar este señor, desgraciadamente fallecido. ¡Páralo, Paul! Es que aquí vamos a tener que parar cada 2 por 3. Paul, por favor, estate atento. Vuelve con el que intentó violarlo. Vuelve con el tema de que intentó violarlo, pero es que da la sensación que se está riendo de nosotros, tío. Daniel Sancho medía 1,90. Edwin 1,60. Daniel Sancho sabe Muay Thai, artes marciales, está fuerte, es un tío duro. Edwin era más bien gordito, bajito. Pero ¿a quién le entra eso en la cabeza? Por Dios. Y él le provoca un empujón o se forcejean, cae al suelo y antes de caer al suelo se produce una lesión en el occipital. Luego hablaremos de la medicina forense
lesión que no es consecuencia de un golpe, sino que es de una caída, precipitación, y como consecuencia de esto supuestamente fallece. Posteriormente se filtra el informe de autopsia de los 2 médicos de Tailandia que establecen que como no hay tejidos blandos, más que un poco de cerebro, parte del cerebro, se puede establecer que no hay hora de la muerte porque el líquido amniótico es el que te la da y no había, ojo, porque no hay causa de la muerte. Vale, parar. Líquido amniótico. Líquido amniótico. ¿Lo habéis escuchado bien? ¿Lo habéis escuchado bien? El líquido amniótico, por favor. 2, más que un poco del cerebro, parte del cerebro, se puede establecer que no hay hora de la muerte porque el líquido amniótico es el que te la da. El líquido amniótico. Yo no sé si sabéis lo que es el líquido amniótico, ¿vale? Yo me imagino que sí que lo sabéis, ¿vale? Entonces, pero habrá gente que a lo mejor no lo sabe. Pues aquí os traigo. El líquido amniótico, ¿qué es y para qué sirve en el embarazo? El líquido amniótico es el fluido que rodea al feto durante el embarazo dentro del saco amniótico, la bolsa donde el feto crece y se desarrolla hasta su nacimiento. No hay más palabras, señoría. Dale, Paul, por favor. Y no había, ojo, porque no hay causa de la muerte, es decir, mecánica de la muerte, pero lo que sí que hay es el golpe en el occipital. Entonces, el golpe en el occipital es producto de una caída, no de un golpe con ningún objeto, y consecuencia de ello se produce lo que se llama en medicina forense la reacción. Si te golpean en el occipital, el cerebro se desplaza hacia adelante y la lesión se produce en el frontal. Se produce una hemorragia que es subdural. Ahora resulta que Edwin Arrieta estaba embarazado en un ojo. Es que es un disparate tras otro, de verdad. Es un disparate tras otro. Él quiere llevar su guión. Él está con su guión, con su historia en la cabeza, ¿vale? Y la cagan. Es que es un disparate tras otro, de verdad. El líquido amniótico en el ojo. Ay, Paul, por favor, ¿qué hacemos, Paul? ¿Continuamos o lo dejamos aquí? Continuamos, venga. Es que es un auténtico disparate. Dale, Paul, va. Dural, debajo de la membrana que recubre el cerebro, que es la dura madre, subdural, o epidural, que es encima. Esta hemorragia produce un confrontamiento con el cerebro y el cerebro al final termina una persona falleciendo más o menos en 10-15 minutos. Y los médicos forenses dijeron en el juicio, porque recordemos que aquí solamente vale lo que se practica en el juicio con todas las garantías, lo que dicen es que esta hemorragia pudo producir la muerte, pero que inmediatamente produciría la inconsciencia. Es decir, estos son elementos objetivos con los que hemos trabajado. Pero se producen varias declaraciones que también filtra la policía. La primera de ellas en tailandés, la descartamos, no tiene sentido tailandés, no lo habla Daniel. Y la tercera de ellas, una declaración con abogado y con intérprete, y en el lugar donde está abogado e intérprete no hay ninguna firma, luego tampoco vale. Y la última de ellas, que es la válida, con abogado, es la que dice que intentó violarme y se produjo un enfrentamiento, defensa de él, y se produjo la muerte. Esto es... Páralo, Paul. Quiero que veáis la cara del entrevistador. Está como diciendo, ¿pero qué me estás contando? Fijaros en la cara, por favor. Está diciendo, ¿pero qué me estás contando? Yo me he puesto la chaqueta hoy, la mejor chaqueta que tengo, mi corbata para atenderte y me estás hablando de occipitales otra vez, de moraos y de líquidos amnióticos en los ojos. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Mirad la cara que tiene el presentador, pobrecillo. Lo está... Vamos... Y además se le ve así como que está haciendo una entrevista que le ha pillado improvisado, ¿no? Todo con el móvil así, ¿sabes? Él está así. Sí. Lo que me estás contando... Aquí. En fin. Le ha faltado decir a Marco García Montes, que no sé si lo dirá luego más adelante, que la causa de la muerte fue un escupitajo. ¿Vale? Porque ya que tiene líquido amniótico en el ojo, pues podía haber sido un escupitajo de buena mañana. No lo sé. Es que es tan ridículo, de verdad. Es todo tan ridículo. Es el mismo guión pisado, de contarlo en todos los sitios de la misma manera, que el pobre presentador, la verdad es que lo está pasando mal. Este chico no ha visto Telecinco ni ha visto Antena 3. Entonces no sabe qué le iba a contar este hombre. Y cuando le ha empezado a soltar toda... el monólogo, cuando le empieza a soltar todo el monólogo, pues el chaval, míralo, es que yo creo que tiene hasta los ojos llorosos, pobrecillo. Dale, Paul, va. Hechos objetivos que nadie puede cuestionar. Pero además, los cuchillos que él compra días anteriores en un supermercado no se utilizan en este hecho delictivo. No hay cuchilladas en la plataforma costal, ¿no? En la parrilla costal. Entonces, hay un cuchillo. Lo que le voy a decir es serio, no es ninguna broma, aunque parezca broma. Aparece un cuchillo 12 días después
en una villa que está a 100 metros, villa que jamás fue utilizada ni por Daniel ni por Edwin, y fíjese usted cómo se manda por parte de la señora de limpieza a la gobernanta a la policía, y al mes y pico la policía lo devuelve diciendo que hay ADN de Daniel, de Edwin y de una tercera persona anónima. Hombre, esto no es serio. Esto no es serio, porque no pudo tener ADN de unas personas que jamás estuvieron en este sitio, ¿no? Luego, no hay más discusión en cuanto a los temas que se han probado en este procedimiento, salvo una. Hay una intérprete que en un principio no la entendía nadie, nuestro cliente lo dijo, que no se la entendía, de inglés, en la declaración policial, y esta intérprete comparece al juicio diciendo que Daniel entendió todo. Daniel le contesta rápido a ella en inglés, y ella dice que no entiende nada, y tienen que traducirle del inglés al tailandés para que ella lo entienda. Sí, sí, esto es rigurosamente y objetivamente cierto. Y todo lo que yo le estoy contando a usted, porque el juez nos prohibió que nosotros dijéramos o reveláramos lo que ocurrió dentro, lo que se ha dicho fuera en el procedimiento, es decir, lo que se ha revelado, no le estoy contando lo que ocurrió dentro. Pero hay algo más importante. El juicio empieza con las pruebas del fiscal. El fiscal, una vez practicaba sus pruebas en 15 días, el día siguiente que empezamos el lunes, que empiezan nuestras pruebas, le dice a la prensa que con las pruebas de él no puede seguir acusando por premeditación ni por asesinato. Nosotros, cuando cogemos el asunto, el día 15 perdón. Páralo. Mira, ahora se rasca la nariz del pobre. Yo creo que se le ha quedado la boca seca, ¿sabes? De todo lo que está escuchando, al pobre se le ha quedado la boca seca. Y a Marco García Montes, darle un vasito de agua. Dale un vasito de agua, porque también se le va a secar la boca después de ese monólogo. Lleva de 8 minutos 27 segundos. Dale, Paul. El día 5 de agosto, lo primero que hago es asesorarme, me tiré 15 días de vacaciones, que no fueron vacaciones, de las normativas de derechos humanos tratados a los que Tailandia se encuentra adherida y que ha firmado. Efectivamente está la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles de Nueva York de 1966. Es decir, que ellos respetan los derechos humanos. Pero es que además nos compramos la Constitución tailandesa y figura, ellos hablan de secciones, no de artículos. La sección 24 y siguiente... El tema de las secciones y de los artículos, tío. Eso lo ha contado también en todos los programas de televisión donde ha ido. Y volvemos otra vez con la cara del chaval. Mirarlo. Si es que está tieso. Yo creo que está que se quiere dormir, hace así, y está con los ojos muy abiertos. ¿Sabéis cuando os entra el sueño que dices que no me quiero dormir y abrís más los ojos? Pues es la sensación que da. Míralo, pobrecillo. Es derecho a presunción de inocencia, libertad, nombramiento de abogado, garantías judiciales. Y ya todo esto nos quedamos tranquilos de que en Tailandia se respetan los derechos humanos. Estamos muy contentos y confiados en este tribunal, en el presidente y en los... Que no, que eso no es libertad financiera. Contrariamente a lo que muestran las redes sociales. Y en el otro miembro del tribunal, porque desde el principio se ha portado bien y porque está actuando con objetividad y con imparcialidad, y esto es lo que ha ocurrido en el presente procedimiento. Pero es que además el fiscal, cuando se practican las pruebas nuestras, vuelve a decir que no hay premeditación y asesinato. Para que entendamos el Código Penal tailandés que conseguimos, porque era muy difícil por los asesores nuestros jurídicos, y la ley procesal penal tailandesa establece que el delito de asesinato con premeditación tiene pena de muerte, que habitualmente suele conmutarse por la de cadena perpetua, por parte del rey de Tailandia. Y luego establece un delito doloso, con intención, y 2 delitos imprudentes. Uno grave, que tiene pena de 8 o 10 años, y otro leve, que tiene pena de 6 a 8 años. Como no hay agravantes, si hay atenuante de legítima defensa, estaríamos en lo que estamos, que sería o una pena de homicidio imprudente grave, 8 años, o una pena de homicidio imprudente leve, que sería la de 6 años. Pero es que además, el fiscal jefe de esta zona, de este territorio judicial tailandés, dijo a un equipo de investigación de la cadena de televisión La Sexta española que si tenía pena de prisión y cumplía una tercera parte de la condena, podía venirse para España. España lo va a pedir. Es decir, esto es lo que estamos trabajando y no hay más, porque es el procedimiento. Bien, ahora Ahora, ha llegado su momento, ha dicho, ahora puedo entrar, ¿sabes? Es un poco como lo que vimos el viernes de Chipirras, ¿vale? Que ve un momento en que ha parado de hablar, ahora entro. Es lo que está haciendo Max. Pobrecillo. Paul, tú no te quieres ver así, ¿verdad? Pues hazlo bien, joder. Dale cuando te digo, hombre. El pobre tío, ahora, venga, vamos a escucharlo. Ahora, venga, vamos a ver qué nos tiene que decir. Yo creo que ya ni se acuerda de la pregunta que le quería hacer. Parte, doctor, que no entiendo, que es por qué si el código en Tailandia se alinea a lo que tiene que ver con los derechos humanos, tienen la pena de muerte. Bueno, usted sabe que hay muchos sistemas en los que la pena de muerte está establecida y que, por ejemplo, Estados Unidos, China, y me puedo tirar así 7 horas, y que realmente están adheridos a los derechos humanos. Nosotros, cuando tenemos en España tradiciones con países en los que hay pena de muerte y el delito es pena de muerte, España exige que dé garantías al otro Estado para que no le vayan a ejecutar, si no, no le entregan, ¿no?
Entonces, estamos en eso. Hay una pena de muerte que está legislada, que en los últimos años, creo que en 2008 no se ha ejecutado, pero evidentemente esa pena de muerte está contemplada en el Código Penal tailandés. Doctor, ¿usted cree que el hecho de que Daniel Sancho sea extranjero en un país como Tailandia puede... Lo que nos faltaba. Bueno, el tema es muy claro porque... Max, espera, para. Max, ¿qué te has quedado parado? Claro, se ha puesto él su chaquetilla de flamenca, su chaquetilla de lunares y se ha quedado parado. Se ha quedado. Y el otro, sin saber qué le está preguntando, el otro sigue y continúa. Rodolfo, coño. Marcos García Montes continúa. Fijaros, porque es muy bueno. Se queda congelada la imagen. Él se queda congelado y el otro dice, pues tiro para adelante. Esa pena de muerte está contemplada en el Código Penal tailandés. Doctor, ¿usted cree que el hecho de que Daniel Sancho sea extranjero en un país como Tailandia puede... ¡Paga el internet, cojones! Y el otro dice, pues venga, pues tiro. Bueno, el tema es muy claro porque... No hay pregunta. Se me ha ido ahora, se ha quedado usted bloqueado. Se ha quedado parado. Se ha quedado parado. Ahora ya le veo. Sí, le decía. Voy. Sí. Decía, sí. Se me ha quedado parado, otra vez. Sí, ahora sí. No, me escuchó lo que le dije, me llegó a escuchar. Sí, lo escuché. Vamos a ver, a Daniel le detiene la policía y él dice, y nadie lo ha discutido, que le prometen que si acepta que le entreguen a España una deportación y puede firmar su declaración como que fue culpable. Esto no es cierto porque él firmó una deportación y resulta que en el Ministerio del Interior nos certificaron que a ellos nunca había llegado. Y una deportación en Tailandia exige que se apruebe y se tramite por el Ministerio del Interior. Pero es que además hay 2 puntos más que aparecieron en la prensa. Una reconstrucción de hechos, sin abogado, sin fiscal, sin juez, que yo creo que era típica de los hermanos Marx, de Groucho Marx, evidentemente, en la que se hace sin abogado, sin juez, sin nadie, allí hablando, y aquella noche le iban a cenar a un restaurante de 5 estrellas. Te imagínese la policía tailandesa, en este caso, me merece mis respetos como policía, pero en este caso la policía muy mal. Han hecho las cosas que evidentemente no se han reproducido en el juicio, porque a mí me daría sonrojo lo que la policía hizo y la forma en que lo presentó a la prensa. Bien, doctor, hay una cuestión que la gente que quizás no sabe específicamente de leyes y demás, tienen con este tema de la premeditación. Dicen, hubo premeditación porque él compró unos cuchillos anteriormente al suceso. ¿Para qué los compró? Dicen, qué casualidad que compró esos cuchillos y después aparece el cuerpo de Edwin Arrieta. Max, parece que todavía no te has enterado. Joder, los compró para cocinar. Es un cocinero, es un chef. Entonces los compró para cocinar. Que luego los utilizara. Casualidades de la vida. Son casualidades de la vida, hombre. A ver si... Pregúntale lo de los chubasqueros, Max. Por favor. Ay. Desmembrado. Está justificado que él tenía un canal de YouTube de chef en la que hacía cocina, etcétera, etcétera. Es que es buenísimo. Tiene un canal de YouTube con 1000 suscriptores. Con visualizaciones de 300 visualizaciones. Vamos, se dedicaba a eso. Él ganaba la vida haciendo sus vídeos en YouTube. No para eso, porque los cuchillos son cuchillos de cocina, no son cuchillos de otra forma, ¿no? Pero es que además esos cuchillos no aparecen en la muerte de Edwin Arrieta. Y sobre que aparecieran o no en el desmembramiento, tampoco. Por cierto, y no quiero ser morboso, la forma en que se corta el cuerpo de Edwin, por desgracia fallecido, no es de ningún profesional de la carnicería, se lo puedo garantir ni por ningún chef. Era de un vulgar ciudadano medio, por no decir absolutamente, persona que no era eficaz ni que había realizado maniobras de ese tipo. Por eso, Max, no te quedes con esa cara, cojones, ¿vale? Que parece que te estás asustando, coño, ¿vale? Escucha, Max. Por eso lo que está diciendo Marcos García Montes no tiene ningún tipo de sentido. O sea, era chef, según él, y tenía su canal de YouTube, y ahora resulta que tampoco sabía cortar, que era como una persona, pues bueno, pues como tú y yo, ¿vale? Que nos ponemos a descuartizar un cuerpo y no sabemos por dónde cortarlo. Pero oye, Daniel sabía perfectamente dónde tenía que cortar. ¿Qué intentas hacer? ¿Engañar a nuestro amigo Max? Mira, vamos a intentar invitar un día a Max, a ver si quiere venirse aquí y que nos explique cómo ha sido esta entrevista. Max, vente aquí, ¿vale? Que estarás conmigo y con Paul, te vamos a recibir perfectamente. Sé que has tenido cara de asustado, te lo preguntaré si estabas asustado o no. Pero es que te está diciendo unas cosas que tú mismo te estás quedando un poco traspuesto.
Pero entonces ustedes consideran que ni siquiera Daniel Sancho fue quien cercena el cuerpo de Edwin Arrieta? Sí, sí, Daniel Sancho lo único que ha admitido, y lo admitió desde el principio, fue que él desmembra o descuartiza el cuerpo. Luego presentamos a un psicólogo forense español que manifestó que cuando tienes una alteración, en este caso grave, consecuencia de tentativa de una violación, eso es una de las respuestas que se puede producir, ¿no? También presentamos a otro médico forense, especialista en medicina forense, que confirmó lo que dijeron los médicos tailandeses sobre cómo fue la muerte, que fue una caída. Por cierto, la caída, dicen los médicos, que fue contra un objeto medio, no contra el suelo. Y el objeto medio, como dice Daniel, era un sanitario con el que se golpeó. Tiene que ver con el tema legal, pero esto es un tema que se llevó a cabo muy mediático a nivel internacional. En todas partes del mundo yo creo que están hablando de este tema. Ellos tenían un vínculo de amistad, un vínculo comercial, un vínculo... Se habla de que hay una teoría... Perdón, hay una teoría que dicen que Daniel quería terminar el vínculo que tenían y que Edwin Arrieta no, y que lo habría amenazado con exponerlo con ciertos videos, con ciertas pruebas de un supuesto vínculo amoroso que ellos podrían haber llegado a tener, y que esto genera la pelea quizás o la discusión. Es una teoría que se maneja, por eso yo le pregunto a usted, que es la persona que realmente en este caso sabe, por lo menos del lado de Daniel Sancho. Es una teoría que no consta en el procedimiento, que no se ha visto en el procedimiento, que no la va a tener en cuenta los magistrados porque no se ha planteado por la policía ni por la fiscalía, pero evidentemente había un conocimiento entre ellos, un conocimiento de relaciones comerciales personales, pero que no afecta para nada al fondo del procedimiento, ni se ha acreditado en el juicio, que es lo más importante, porque los jueces están sometidos al imperio de la ley previa examen de las pruebas practicadas en el juicio. Y esto es una prueba que ni se ha practicado ni se ha tocado por parte de nadie. En el caso de la familia de Edwin Arrieta, ¿qué es lo que están pidiendo? O sea, la contraparte, ¿qué es lo que está solicitando? Bueno, ha habido un tema importante, y es que se personaban como acusación particular, como víctimas o herederos de la víctima. Se denegó por parte del tribunal por unos defectos, y al final lo que hicieron fue una coacusación en la que ellos, aunque pudieran intervenir, no podían pedir ni más ni menos pena que el fiscal. Es decir, que iban de la mano del fiscal. Pero es que hubo un tema que yo me quedé sorprendido. El tribunal acordó que los padres vinieran a declarar a juicio, sin ningún problema. De repente el abogado contrario dice que no pueden venir, porque no sé qué motivo, que no pueden venir, que se haga por videoconferencia. El presidente del tribunal dice que no, que tiene que ser presencial. Tienen que ir, como han ido nuestros peritos allí, ¿no? Y finalmente él renuncia a este testimonio, con lo cual no han podido establecer cuál es lo que llamamos en derecho el quantum de la pecunia valoris, o es la indemnización. ¿Cuánto me pide usted y por qué motivo? Y luego ha habido además una discrepancia. El abogado español pide 410.000 euros y los abogados tailandeses pedían 760.000. ¿Por qué? Yo no lo sé. Lo que está claro es que no ha habido una unidad de actuación, por lo menos en cuanto a estos procedimientos. Y lo fundamental es que cuando aparece una persona, en este caso... Miente y miente. De verdad, miente. Aquí estuvo Juan Ospina y nos contó la historia al revés. O sea, es que no tiene nada que ver lo que contó Juan Ospina con el tema de la indemnización con lo que está contando Marcos García Montes. Y entiendo la cara de Max. Max está alucinando. Contar que Max pues se ha enterado de estas cosas pues ahora, no sé, a lo mejor le han llegado, oye, mira, tenemos a una persona que puedes entrevistar, Marcos García Montes, y dirá, ¿y quién es? Pues Marcos García Montes, ¿no sabes lo que ha pasado? Pues no, pues da igual. Voy a hacerme 4 preguntas que le voy a hacer y yo creo que es lo que le pasa, está alucinando. Hay que intentar traerlo aquí. A ver si puedo conseguir de que se venga aquí a Max y que nos cuente cómo lo ha vivido esto. Porque le está diciendo una de mentiras. Bueno, cuando venga Max, si viene Max, yo le voy a hablar también del occipital y del líquido amniótico en el ojo. Le voy a decir, ¿tú tienes líquidos amnióticos en los ojos? ¿Te han puesto la epidural en la oreja? Max, por favor, respóndeme, ¿vale? Y no te quedes congelado, paga el internet, cojones. Es que es una cosa, y yo con Max no tengo nada, pero es que yo sé que Max, el pobre chaval, pues seguramente no sabrá de nada de este caso, le traen a este hombre para que lo entreviste y él está flipándolo en colores. Él seguramente no sabe ni por dónde le viene. Y está diciendo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Los perjudicados en el juicio es para evaluar los daños y perjuicios para que el juez pueda decir, pues hay que indemnizar con 4, 5, 6. Eso no lo tenemos documentado.
Doctor, ¿esa supuesta indemnización es por haberle quitado la vida o por los años que Edwin Arrieta podría haber proveído a su familia, porque lo muestran como el proveedor de la familia, el sustento, digamos, superior del núcleo familiar? ¿Es un combo de ambas cosas o es por una o es por otra? Debería haber sido un combo de ambas cosas, pero como no han venido a juicio, no lo sabemos. Habitualmente, en temas de fallecimientos, aunque sea por un accidente de coche, que no es ningún delito, y sobre todo cuando la persona, la víctima, ha ocasionado el accidente, pues tienes que decir, pido tanto por daños morales, pido tanto porque me venía pagando todos los meses mis gastos, pido tanto porque tenía expectativas de vida. Esto no se ha evaluado, porque los padres no han venido a declarar. Entonces, queda en el ignoto, en lo desconocido, en el arcano. ¿La hermana tampoco se hizo presente? No, ha estado aquí en España en varias televisiones. A partir de aquí ya no digo más. No ha ido. Pero será payaso, tío, de verdad. De verdad, esto es muy fuerte. O sea, ha estado aquí en varias televisiones. ¿Y tú qué has hecho? ¿Y tú qué has hecho? ¿Vale? Ella estuvo una semana en España y estuvo en 3 programas de televisión. En Código 10, en De Viernes y no me acuerdo en el otro que estuvo. ¿Y tú qué has hecho? Si has estado vendiendo tu historia ahí donde has podido, ¿vale? Vendiendo tu historia, además metiendo falsedades. Y ahora se mete que Darling ha estado en España en algún programa de televisión, contando cómo era su hermano. ¿Vale? Porque aquí parece que en España se le había olvidado a la gente que la víctima es Edwin Arrieta. Y además el tío se cachondea y se ríe. Y mucha gente dirá, es que ha cobrado. ¿Y qué hay de malo en que cobre Darling? Si no tiene la pobre ni siquiera para vivir, que trabajaba con su hermano. De verdad, yo, Max, lo siento mucho, Max. Lo siento por ti. Sé que te estás quedando flipando con todo lo que dice este hombre. Pero tendrías que haber escuchado también otras versiones, porque este hombre te va a perturbar. Cuando acabaste esta entrevista, seguramente hablarías con tu familia, con tus amigos, y hablarías de occipitales y de duras madres y de amnióticos en los ojos. Dale, Paul, por favor. Dale. Dale. En algún momento Daniel Sancho estuvo total y absolutamente incomunicado. ¿Ustedes tuvieron posibilidad de hablar personalmente o telefónicamente con él? ¿O hubo impedimentos? Porque tengo entendido que en el juicio no permitieron ningún medio de comunicación. No es un juicio abierto. No se sabe qué es lo que se dice dentro del juicio. Es simplemente lo que se va filtrando de alguna manera. Entonces quiero que quizás usted nos deje clara la situación. Desde el primer momento hemos agradecido a las autoridades tailandesas, al gobierno y autoridades penitenciarias judiciales que se han portado magníficamente bien. Es decir, no tenemos nada que reprochar. Pero lo cierto es que fuimos a prisión, mi hijo y yo, con Rodolfo. Estuvimos 10 días en el mes de septiembre, todos los días 5 o 6 horas antes y después de comer con Daniel, sin ningún problema, tomando nota de todo, y no ha habido ninguna complicación. Durante la estancia última, que yo no pude ir porque he tenido un accidente y no podía salir de aquí, pero vamos, he estado en contacto permanente en interrogatorios y preparación de pruebas con los asesores nuestros tailandeses y con Carmen Balfagón y Ramón Chipirrat, nuestros criminólogos y abogados también, y no hemos visto nada más que no favoritismo, como ha dicho el abogado contrario, sino un comportamiento normal y, sobre todo, dejar la relación cliente que sea fluida con su abogado, que es el derecho de defensa, ¿no? No hemos tenido ningún problema, ni el padre ni nosotros, con Daniel. Es más, sin ninguna complicación. Él tiene autorizadas llamadas telefónicas, se le telefonea sin ninguna complicación. Está dentro muy bien y muy bien dentro de lo que es una prisión y no tiene ninguna complicación. Yo no creo, sinceramente, doctor, que en un país como Max, ¿qué pasa? Tenga favoritismo y mucho menos si es extranjero. Se ha cortado lo último. Sí, le decía que no creo que en un país como Tailandia nadie tenga favoritismo y mucho menos si es extranjero. Es que además se ha llegado a decir, por parte del abogado contrario, que yo había cenado con el fiscal. Eso es un disparate, eso es mentira. Se ha llegado a decir que el presidente había tenido un trato de favor. A ver, páralo, Paul. Gracias, Paul. A ver, esto es otro disparate que ha estado repitiendo hasta la saciedad en las últimas semanas. Nadie, absolutamente nadie, ha dicho que Marcos García Montes hubiera ido a cenar con el fiscal. Nadie. Absolutamente nadie. Primero de todo porque Marcos García Montes no ha viajado a Tailandia. Fue en el mes de septiembre, pero ya no ha vuelto a viajar. Y tercero, no ha viajado porque no le han permitido el acceso, porque cuando fue en el mes de septiembre fue con un visado de turista y estuvo trabajando. Y eso los tailandeses dijeron, por aquí no, por aquí no. Entonces,
que él esté diciendo que han dicho eso, lo habrá dicho un loco que habrá dicho: ¿han visto a Marco García Montes cenando con el fiscal? Pero si este hombre no puede pisar Tailandia, ¿cómo va a cenar con el fiscal? ¿Que ha venido a Madrid el fiscal a cenar con él? ¿Un cocido madrileño le habrá puesto esto encima de la mesa? Max, no te creas nada, de verdad, no te lo creas. Porque había dejado que estuviera con él una intérprete. No, la intérprete que estaba con él es nuestra asesora que actúa de intérprete. ¿Y por qué actúa de intérprete? Porque le pusieron una de español que no entendía nada y nuestra asesora está traduciendo del español al tailandés y lo está haciendo magníficamente bien. Pero que además, como todos sabemos, el acusado tiene derecho a estar sentado junto a su abogado para transmitirse información de lo que está pasando. Todo ha sido normal. Pero es que además se han dicho que hay un trato de favor por el juzgado, que es un disparate. Trato de favor por la prisión, porque le llevaban antes con un furgón cerrado y ahora se le podía ver. Cosas que lo que tiene que hacer la gente es centrarse en las pruebas del procedimiento y no en temas que son totalmente extra cortas de este procedimiento. Por supuesto, las filtraciones de lo que pasó dentro no han sido nuestras y mi compañero pues todos los días salía y contaba lo que había pasado dentro. Nosotros hemos estado callados y cuando hablamos de lo que ha pasado dentro es lo que se ha publicado que ha pasado dentro. Bueno, se ha llegado a decir... Sí, dígame. Perdón, se llegó a decir que hasta el fiscal le dio un abrazo, o el juez, a Daniel en el juicio. Bueno, en fin, esto es surrealista, ¿no? Totalmente. Tampoco lo he escuchado. Qué bueno que realmente pueda estar aquí con... Y Max dice, totalmente, ¿sabes? Max está diciendo, bueno, pues sí, pues te sigo la corriente. Totalmente. Tampoco he escuchado yo que dijeran que el fiscal había dado un abrazo a Daniel. Tampoco lo he escuchado en ningún sitio, ¿eh? Nosotros para aclarar todos estos puntos, porque en lo que tiene que ver con Latinoamérica, donde estamos, llegan diferentes informaciones... Pero es que, Maximiliano, si usted me ha conocido y me ha conocido ahora, yo llevo en esto 53 años, nos usamos 4 años, y siempre cuando hablo con los periodistas no les doy opiniones, les doy el sumario para que lo estudien. Yo, todo lo que me he estado explicándole a usted son pruebas practicadas en el juicio, declaraciones del fiscal prácticamente retirando la acusación por homicidio en grado de asesinato premeditado, es todo lo que ha ocurrido en el juicio y que se ha informado fuera. Yo no me voy a entrar en temas de la prensa social o del corazón, porque es un tema muy delicado y sobre todo que hablamos de pena de muerte y de una persona fallecida que por supuesto tiene siempre nuestro pesar, ¿no? También se dijo que Rodolfo Sancho nunca había pedido a la familia no perdón, sino excusas por lo que pasó. No, su hijo no lo ha hecho, pero ha fallecido, ¿no? Y lo había hecho 5 veces anteriormente, públicamente. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Que Daniel Sancho pidió públicamente 5 veces perdón a la familia Arrieta. ¿Pero de qué estamos hablando? Si no hemos visto ninguna. No, ¿pero qué dice? Públicamente. Si lo ha hecho, habrá sido en petit comité. Pero públicamente, ¿de qué vas? Eso es mentira. O sea que las expectativas que ustedes tienen es una pena que puede ir de 6 a 8 años con la posibilidad que cumpliendo la 3/4 parte o la tercera parte. 1/3 de la condena, sí. Tercera parte. 1/3 de la condena pueda ser extraditado de alguna manera a España para seguir cumpliendo la condena ya en su país. Una pregunta puntual, porque tienen reinados en ambos países. ¿Esto llegó a oídos del rey de España? En contacto a nivel también diplomático, lo que tiene que ver con la embajada, supongo, y demás, pero digo, esto ya llegó a un nivel de reyes, tanto en lo que tiene que ver en Tailandia como en España. A ver qué dice. Bueno, en España tenemos una democracia parlamentaria, tenemos una monarquía constitucional y evidentemente ni el rey, ni nadie, ni el presidente de gobierno, ni ministros son ajenos a un tema tan importante, ¿no? Pero este hombre, por el protocolo del convenio de traslado de preso, puede cumplir en España y lo que sigo insistiendo, porque estoy viendo que la gente está muy interesada, es que hay que aislar el descuartizamiento del hecho delictivo. ¿Por qué motivo? Porque pudo descuartizarle sin haber cometido un delito, en este caso un homicidio imprudente, y al revés, y pudo asesinarle con premeditación y tener condena de muerte y pudo no haber luego desmembramiento, ¿no? Entonces, o aislamos esto o al final entramos en esa disquisición de la prensa del corazón, de la prensa... En fin, poco seria, y a mí me gusta que se hable siempre de tribunales. La prensa poco seria, la prensa del corazón, prensa poco seria. Él es muy serio. Marco García Montes es muy serio contando sus historias, sus trolas, es muy serio. Y vemos a Max que sigue siempre con la misma cara, o sea, de impresionado, está flipando. Por cierto, tenéis razón, no es mexicano, ¿eh? No sé por qué he dicho antes mexicano, no es mexicano. Vamos a continuar. Se hable de derecho de lo que pasó en el juicio y todo lo que fuera ese morbo de saber relaciones sexuales, de si tenía fotos desnudo, etcétera, es un morbo que no ha entrado en el juicio. Y como no entra en el juicio, yo creo que no es lo que tienen los jueces para dictar sentencia. Por cierto, nos han dado una fecha, 29 de agosto,
nos han dado un mes para que presentemos unos documentos que teníamos derecho a hacer y 2 meses para hacer las conclusiones definitivas. Todavía no sabemos el fiscal cuál es la petición definitiva. Estaremos en contacto con el tribunal. En 1 mes y medio, 2 meses haremos algo más y el 29 de agosto, si Dios quiere, tendremos el veredicto y la sentencia. Quería añadir una cosa que estaba diciendo él, que decía que no había entrado el tema de las fotografías y los vídeos. Primero, en el sumario aparece que no hay nada de fotos y vídeos, ¿vale? Por eso no entra en el sumario, es normal, es lógico. Y segundo, igual que no entra eso, tampoco entra lo de la presunta violación, ¿vale? Porque yo creo que queda totalmente, o del acoso y tal, porque intentaron llevar a los testigos para el acoso y todo esto, y al final se acabó derrumbando esa teoría. Bien. Doctor, obviamente nada justifica la muerte. En este caso, aparentemente, según las versiones, un accidente en una pelea, un mal golpe, otros dicen un asesinato liso y llano, el descuartizamiento y demás. Pero quiero preguntarle porque hay una versión de que aparentemente habría aparecido otra persona que habla de haber tenido también una situación similar a la que tuvo Daniel Sancho con Edwin Arrieta y que Edwin Arrieta también habría tenido una actitud así como de no querer terminar un vínculo Max. O de amenaza. Max, te estás metiendo en camino de 11 varas. A ver, estás hablando de los testigos falsos. O de riña. ¿Esto es así? ¿Le ha llegado a usted algún tipo de información? Sí, porque aparecieron 2 señores en un programa de televisión. ¡Lo llevasteis vosotros! ¡Mentiroso! ¡Lo llevasteis vosotros a ese programa de televisión! Los 2 señores que fueron a testificar falsamente. Lo llevasteis vosotros. A ver si habla de la extorsión o presunta compra. Vamos a ver qué es lo que dice. Pero los llevaron ellos, no aparecieron así de la nada. Los llevaron ellos. La cadena Antena 3, en el programa creo que de Sonsoles, de una magnífica periodista, hija de un escritor y periodista importantísimo en España, de la época de la transición y de Suárez. Y aquí aparecieron 2 señores que decían que les había obligado también a ellos a tener relaciones sexuales y que estaban indignados con este hombre. Yo no voy a entrar porque creo que la memoria del fallecido hay que respetarla, pero claro, hay que respetarla en el entorno de lo que se probó en el juicio. En el juicio se probó que podía haber sido... La memoria de la víctima hay que respetarla y vosotros habéis sido los primeros en no respetarla, llevando a esos 2 testigos a televisión. Un accidente que no tendría pena, pero llegando a un límite de admitir que ha habido un hecho delictivo, en mi opinión estaríamos en homicidio imprudente porque los médicos forenses así lo han determinado. Se ha desviado, Marcos García Montes no ha querido entrar en eso y se ha ido. Se llegó a decir, doctor, que Daniel habría comenzado sin saberlo el descuartizamiento aún en la agonía de Edwin Arrieta. ¿Esto se pudo comprobar o no? Porque también se habla de una cuestión del tronco. ¿El tronco de Edwin Arrieta se encontró finalmente o no? No apareció. Él le dijo a la policía dónde lo arrojó desde el kayak, pero al final la policía o no lo buscó, ahí no entramos. Y sobre todo el tema tan delicado que me ha dicho usted, que si cuando le desmembró o le descuartizó estaba vivo, hombre, él dice que fue 1 hora después de los hechos. Y los médicos forenses dijeron que en el término de máximo 15 minutos el sangrado frontal con la opresión en el cerebro produce la muerte, pero que la propia caída hubiera ocasionado la pérdida de conciencia. Es decir, él estaba inconsciente. Por lo cual, si muere a los 15 minutos, estará fallecido cuando le está desmembrando. Otra cosa, porque no tiene sentido desmembrar a una persona viva. Eso no tiene sentido y además reaccionaría, supongo. ¿Tuvieron la posibilidad de acercar ustedes testigos? ¿Han podido también acercar testigos la contraparte? No. Momentos, esa situación, ese proceso del juicio, ¿cómo ha estado? La contraparte lo que en su día propuso era que declararan los padres del fallecido Edwin, que al final renunciaron a esta prueba, y finalmente iban de la mano del fiscal. El fiscal prácticamente, las pruebas que propuso fueron de la policía, la dueña del lugar donde alquiló el kayak, los miembros de la empresa o del supermercado donde compró los cuchillos, que fue irrelevante todas las declaraciones. No trajeron ninguna luz a este procedimiento. Porque, repito, lo que se trataba... Sí, se trataba de saber cuándo murió. Como no hay humor vítreo, no hay ojo, no se puede determinar. Mecánica de la muerte tampoco se puede determinar, pero sí que lo da esta afectación de la lesión en el occipital, que no es consecuencia de un golpe con un objeto romo, etcétera, sino de una caída y golpe contra un objeto intermedio. ¿Ustedes tuvieron la posibilidad de presentar testigos o tampoco? Nosotros presentamos, íbamos a presentar testigos que al final dijimos que no, que era precisamente uno de estos chicos y el otro... Nosotros dijimos que no y era uno de estos chicos, cuando el chico dijo que no quería viajar.
El chico dijo que no quería viajar. Acordaros que es que ha pasado hace nada, una semana. Por favor. Ellos han decidido que no. Y resulta que es el chico que decidió... Hay que traer a Max y hay que explicarle las cosas a Max aquí. Max, vente al canal, que te vamos a explicar todo lo que ha pasado. Hombre, te vamos a explicar lo de este chico venezolano, Nilson. Vas a saberlo. Venga, vente. Desapareció y no sabemos dónde estaba. Y finalmente creo que nos valía, conforme cómo ha habido el juicio, con lo que teníamos hecho. Eso sí, presentamos peritos médicos forenses españoles y un psicólogo. Además de los yo no sé si puede ser, sí, yo no sé si puede ser relevante o no, seguramente no, pero se habla de que estaban en diferentes hoteles alojados y hasta se habla de que esto habría sucedido en un tercer hotel que no era ni el hotel donde aparentemente estaba Edwin Arrieta ni el hotel donde... ¿Ves? Ahí se nota que va un poquito perdido. No había 3 hoteles, había 2. El hotel que alquila Edwin para los 2, que coge la reserva para los 2. Y luego, al llegar Daniel, que hace el check-in, se va a alquilar la villa. Esto, por ejemplo, Max lo desconoce. Max, vente, que conmigo y con Paul te lo vamos a explicar todo. Va. Fue en la habitación, por cierto, cuando se llama a la prensa por parte de la policía, les enseñan la habitación y resulta que se van y dejan un cuchillo que nunca sabe que apareció allí, y entró toda la prensa y aquello no estaba ni precintado por parte de la policía. Son cosas que han ocurrido y que además la policía lo ha filtrado con los vídeos. No responde, como hizo en televisión. ¿Por qué alquiló la otra villa y se va por otra historia Marcos García Montes? O sea, que es que nos lo han puesto no fácil, pero menos difícil. Bueno, ha habido inclusive un inspector, el Big Joke, que es el super policía 007 de allí, que está imputado por delito de corrupción, y aparece el segundo suyo, que ha hecho una declaración diciendo a Daniel Sancho le engañamos. Es decir, esto está, por cierto, en la Constitución tailandesa, además de los derechos humanos, en los artículos que llaman allí de la forma que le dije, 24 y siguientes, figura que hay un comité... No, yo no le estoy tirando mala onda a Max, todo lo contrario. Me está encantando Max, porque es el único que se atreve a preguntar. Aunque él tire por otro lado, Marcos García Montes tire por otro lado, él sigue preguntando y le hace preguntas que son muy buenas. Lo que pasa es que seguramente al vivir en Argentina, no sabrá exactamente qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha pasado. Lógico totalmente. Pero yo no le tiro mala onda a Max, para nada. Es más, quiero que venga aquí. Quiero que venga aquí con nosotros, que nosotros le vamos a explicar, o le voy a poner vídeos y le voy a enseñar y vamos a ver lo de Nilson, para que él también tenga otra versión de todo lo que ha pasado, ¿no? Para que sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido. Aquí tenemos muchísima información que le podemos mostrar. De Derechos Humanos, Comité Anticorrupción y un Defensor del Pueblo. Es decir, es una constitución progresista y de los países occidentales. Claro. Digamos, en esta situación, la gente se pregunta el daño que se le ha hecho a ambas familias, porque la realidad es eso, que nosotros desde el humano, una cuestión son las leyes, pero también desde el humano no podemos dejar de ver que hay 2 familias sufriendo en esta situación. ¿Hay posibilidades, más allá de lo legal, que las familias se encuentren en algún momento? Yo lo que está muy claro es que no ha habido aproximación de las familias. Está muy claro que Rodolfo ha dicho que sentía mucho lo que había acontecido, pero no reconocía lo que había pasado. Eso lo dijo en el informe final Daniel también. Y lo que está claro es que ha habido mucho dolor para todos, ¿no? Pero nosotros no queremos dolor, ni queremos venganza, queremos justicia. Y creo que la justicia es lo que se pruebe en el juicio, que se transmita a un veredicto y a una sentencia. Lo siento porque realmente las cosas son de esta forma y, como decía Agatha Christie, no hay crimen sin móvil, ocasión y beneficio, y no vamos a entrar en el móvil. Pero lo que pasó allí fue lo que pasó. Y es un enfrentamiento, una tentativa de violación, que no es baladí lo que estamos hablando, y finalmente pues una desgracia, que fue el fallecimiento por un golpe casual, fortuito, ¿no? En la nuca. Casual. La mordida existió. Los puñetazos en la cara se dejan para otro momento. Los puñetazos en la cara que salen en el sumario, 6 puñetazos. La falta de los dientes, accidental. Doctor, la mordida supuesta de Edwin a Daniel Sancho existió. Sí, hay unas fotos del reportaje fotográfico que la policía le hace cuando le detiene, que está en todo el medio de comunicación, y si quieren ustedes yo se lo puedo dar. Hay 2 mordeduras de 2 piezas dentales supuestamente incisivos en el brazo derecho, en el antebrazo, lo he enseñado antes. 2 en el brazo izquierdo, y por cierto, también hay en el antebrazo por la parte exterior lesiones. Luego se defendió, eran lesiones de defensa, no de ataque.
Doctor, con la enorme trayectoria que usted tiene a nivel internacional, ha tenido los casos más trascendentes y más importantes y más mediáticos. Es un abogado al cual todo el mundo quisiera recurrir ante una situación difícil en la vida de cualquier persona que puede suceder. Nadie está exento de un suceso imprevisto. Y corriéndonos un poco del tema de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, el crimen perfecto como tal, esta teoría que pulula desde hace años, ¿existe el crimen perfecto o no existe? En primer lugar, Maximiliano, le agradezco los inmerecidos elogios que me ha hecho, porque soy un abogado trabajador. Creo que en el caso Guantánamo, el caso posiblemente de mayor repercusión mundial que hemos llevado en mi despacho, junto con el caso Rumasa y todas las acusaciones por... Mira, muchas gracias por lo que has dicho, pero luego el caso Guantánamo, el caso Rumasa, ¿vale? Él ya empieza a ponerse galones, se tiene que vender, claro. Corrupción de los años 90. En el caso Guantánamo, pues demostramos en España que el gobierno americano había violado los derechos humanos en un campo de concentración que no es una prisión, todos los derechos humanos, abogado, fiscal no fue allí, policía, un auténtico disparate. Inclusive logramos en su día imputar por la Audiencia Nacional al presidente americano, que no hay ninguna broma, y a Shane y a todo el equipo suyo, pero hemos actuado con honradez. Es decir, por la misma razón que todo ello, yo quiero que la gente piense que no hay abogados héroes ni abogados villanos, somos abogados honestos. Y la honestidad quiere decir que a lo mejor llegamos a la verdad material, que es la verdad, que no es la verdad que algunos medios de comunicación o un juicio paralelo ha transmitido al ciudadano. Pero es así. Un juicio paralelo el que vosotros habéis hecho mediáticamente en televisión, todos los días, todos los santos días, Marcos. Bien. ¿Existe el amarillismo en Tailandia, doctor? O sea, ¿se han manejado la prensa de forma amarillista? En Tailandia este asunto ha pasado absolutamente desapercibido. Inclusive, el abogado contrario llegó a decir que había tenido un trato de favor por parte de la embajada, Daniel. No se han portado muy bien la embajada, como se portan todas las embajadas. En los consulados hay un departamento de presos en los que el encargado va a visitar a los presos a las prisiones, pero eso es normal en todos los países del mundo. Trato de favor ninguno. Bien es cierto que se han portado bien como un ciudadano español, evidentemente. Bien. Doctor, tendría miles de preguntas más para hacerle sobre este caso y sobre otros casos tan importantes. Otro día quedamos y con mucho gusto le respondo a todo. Ya sabe que no tengo problema. Pero quiero que la gente entienda que el juicio es un juicio justo, con todas las garantías, con pruebas que sean admisibles en derecho y no ilícitas, y que en todo caso es el fiscal el que acusa. Porque Daniel Sancho, como todos, en Estados Unidos, como sabe usted, cuando van a diligencia van con un mono naranja, pero al juicio por jurado tienen que ir de calle para no tocar la imparcialidad del tribunal del jurado. En este caso es el fiscal el que acusa. Y cuando entró Daniel Sancho era inocente, salvo que el fiscal demuestre lo contrario. Bueno, pues ya lo habéis visto. Yo quiero a Max en el canal. A ver si lo podemos conseguir. Muchas gracias, Paul, por haberlo parado ahora que iba a salir a la publicidad. Yo quiero, y os lo digo de verdad, yo en ningún momento le he estado tirando dardos a Paul. Ay, a Paul, joder. A Paul sí. A Paul sí, que está ahí y toca a veces mucho las narices. Pero a Max no. Porque me parece que ha hecho unas preguntas muy coherentes. Pasa que de información, pues a lo mejor no la tenía la suficiente información de todo lo que ha ido ocurriendo. Porque incluso le ha preguntado por esos testigos metiéndose en un jardín, ¿no? Pero bueno, yo he visto que Marco García Montes tampoco ha querido responder y se ha ido para otro lado. Esta es la última entrevista que ha realizado Marco García Montes. Curioso que la realice al extranjero y no lo haga a la comunidad de YouTube de España. Es curioso, ¿vale? No sé si es que aquí tenemos mucha información y a lo mejor aquí lo atornillaríamos más, ¿no? Y lo pasaría mal. No lo sé. Pero bueno, voy a intentar ponerme en contacto con Max, la verdad. Va a ser así, a ver si podemos traerlo y a ver si puede ser esta semana, porque me gustaría mucho que estuviera, para que nos contase esas impresiones y realmente lo que él cree, porque a lo mejor él lo que ha ido a hacerle preguntas y al ver que el otro se salía por donde salía, a lo mejor no ha querido continuar apretando y machacando, ¿no? Entonces me interesa saber un poco qué es lo que opina Max. Este es el tercer capítulo, ¿vale? Este es el tercer capítulo del circo mediático de los Sancho. Todo lo que ha pasado, hemos hecho ese recorrido recordando todo lo que ha ido ocurriendo durante todos estos largos meses que hemos estado viviendo sobre el caso. Ya os digo, estoy leyendo en el chat que sí, que traigamos a Max. Lo voy a intentar, de verdad, lo voy a intentar a ver si quiere venir. A ver si quiere venir con nosotros.